muerto. ¿Sabes que esta canción de los Fratelli la escuché yo en el concierto de bandas sonoras que hicieron aquí en Zaragoza, tío? De hecho, es una gira. Hacen en varios sitios los conciertos de bandas sonoras. Aquí en Zaragoza lo tenemos cada diciembre. Sí, Se hace. sí, sí. Va variando el repertorio y un año, una de las que eligieron era esta de Dave Grusin, Fratelli Chase, que se llama, la canción de los Fratelli, vamos, el inicio de los Goonies. Muy bonita, además, muy bonita. Muy bonita. Bueno, ¿qué me traes, Jota? La semana pasada hiciste un adelanto, pero ¿qué me traes? A ver, elegí un tema genérico que a todos, creo que, vamos, a casi todo el mundo que le interesa el audiovisual, las series, los libros, los cómics, creo que, vamos, ahí es bastante difícil no haber tocado jamás el tema de los vampiros. Es una temática muy recurrente, desde la creación. Siempre, a ver, ya vamos desde el primero, ¿vale? Normalmente todos establecemos un poco la literatura de los vampiros que empiezan con Polidori, o sea, Joseph Polidori, que durante aquel invierno sin sol que se dijo con Byron, con Percy Shelley, posteriormente acabaría convirtiéndose en la creadora de Frankenstein. La gracia es que Shelley Wolf. Bueno, la cosa es que escribieron relatos durante unos días que estuvieron de vacaciones y ahí nació el relato del vampiro. Que Polidori básicamente era el médico de Byron, de Lord Byron, famoso, el que lo tenía, básicamente estaba cabreadísimo con él, como lo trataba como el culo, así que hizo una especie de parodia de ser que vivía de todos, un ser arrogante, socialmente brutal, que vivía de otros, vamos. Pero no es, el mito del vampiro es muy viejo, de hecho, todos en Europa, la antigua Europa, que es toda Europa del Este, y incluso aquí en España existen mitos de seres que beben sangre, son monstruos. Es algo muy primitivo, además. Sí, es el miedo, pues a ver, todos consideramos aquello de la sangre, la vida, cuando pierdes la sangre te mueres, es así de simple, o sea, no tenemos que irnos mucho más allá, pero hay muchos mitos, ¿vale? Eso es Strigoi, Nosferatu, los Upir, hay miles, desde Rumanía, no solo Rumanía, Polonia, Hungría, toda Europa del Este tiene un montón y esas cosas se mantienen. Como detalle curioso, uno de los relatos que a mí más se me quedaron, y como no va a tener mucho que ver, lo voy a decir ya, es la visión que Alan Moore en su gótico americano de La cosa del pantano colocó como vampiro en aquella historia de tema de la sangre, de la mujer, que luego se convertía... En los vampiros submarinos. ¿Sabes de dónde vienen? Sí, sí. Esa es la historia anterior, que hubo un cómic en el que la anterior etapa, con si no me equivoco, Tom Yeats, al dibujo y todo esto, había un pueblo invadido por vampiros que vivían eran vampiros adolescentes, su mayoría eran niños, y vivían dentro de las máquinas de pinball en sus ataúdes. Y cuando aquella época, aquellos capítulos eran horribles, pero luego cuando Alan Moore cogió la serie dijo aquello de, hostias, tengo por ahí vampiros perdidos, vamos a usarlos. Es curioso cómo Alan Moore siempre ha metido cosas que parecen olvidadas. Me recuerda en ese aspecto a Tarantino cuando recupera conceptos de películas que solo ha visto él. Es así, ¿eh? No, en cómic Alan Moore lo hace. A ver, en La cosa del pantano también recuperó, de repente cogió a Adam Strange, el Rayo Z, los Ran y todo esto que llevaba olvidado desde la Edad de Plata, o sea... Igual hacía, pues cuando lo cogió Alan Moore, igual hacía 15 años que nadie oía hablar de Adam Strange, lo habían perdido y dijo, vamos a recuperarlo. Es una locura. Lo recuperó. El día que hablemos de Alan Moore, que hablaremos, es que es una locura lo que hace a veces. Es que son locuras. Joder, solo hay que recordar que su Providence completo es en 3 tomos, una miniserie que aquí en España se publica en 3 tomos, ha recopilado, ha repasado y reimaginado completamente toda la mitología de Lovecraft, pero es que no se deja nada. No se deja nada. Y además escrito con una inteligencia que es abrumadora. A mí es lo que más me jode. A veces cuando leo a Alan Moore, que es como un... Tío, estás humillándome como lector. O sea, no me merezco leer esto. Bueno, vamos con los vampiritos, vamos. A ver, la cosa, en literatura, pues Polidori. Lógicamente todo el mundo conocemos el siguiente paso que hubo, es Drácula de Bram Stoker. Sí, yo creo que es el canónico, ¿no? Sí, es el Drácula que marcó y convirtió todo en eso. El mito. Posteriormente han aparecido nuevas reimaginaciones. La romántica que decimos siempre, de Anne Rice, que a partir de ahí llegó todo, pues Crepúsculo viene de Anne Rice, o sea, no nos podemos engañar. Y luego, yo he dividido todo esto, va a dividirse en 5 partes, ¿vale? Es largo. La primera vamos a hablar de míticos. Con míticos hablamos de los vampiros y las encarnaciones anteriores a Drácula, más primitivas. La segunda ya es Drácula y todo el mundo que ha producido a Drácula, que es enorme. La tercera es el vampiro romántico que no existía, que realmente Drácula, por ejemplo, de Francis Ford Coppola, de la película... a pesar de ser un Drácula, responde mucho a la época del romanticismo. Porque Drácula, en la novela original, olvídate de romanticismo por ningún sitio. No.
Luego, el tema que sale muy adelante, que era el tema de vampiros como infecciones, como una enfermedad. Es como una, sí, una especie de virus, ¿no? Ujú. Y el punto este que no es temporal, porque se ha movido mucho, que es cuando forman sociedad. El vampiro pop. Sí, cuando de repente te encuentras con vampiros que tienen una sociedad, que están establecidos, escondidos de la Mira, pues, humanidad, etcétera, ahora has etcétera. mencionado Crepúsculo. Crepúsculo sí tiene una sociedad. Luego Ujú. hablaremos de De hecho, Crepúsculo, sí. eso responde mucho a algo que se creó en los 90, un juego de rol se llamaba Vampiro la Máscara, Ujú. en la que era una sociedad, de hecho había varias sociedades dentro de la raza, enfrentadas, los más viejos, los más jóvenes, ya lo hablaremos eso con tranquilidad. Ok. Pero vamos, Por empezar con la parte más primitiva, ¿no? sí, La pre-Drácula, ¿no? Si el le puede llamar. vampiro, los míticos, el mito, el Mm. vampiro, el mito que viene de, bueno, de la Edad Media y por ahí. Pues mira, fíjate, yo creo que sí, porque no está registrado, pero yo creo que el concepto de beber sangre, que es un concepto muy caníbal además, Y católico también, no te jodes. sí, y probablemente ya existiera en los tiempos más remotos que podamos imaginar de los albores de la civilización, que además esas sociedades eran muy primitivas, sus dioses eran el sol o los... Sí, y cuando no te... A ver, ¿Eh? sin conocimientos de anatomía, tú te cortabas, empezabas a perder líquido, la sangre, y te estabas muriendo. No se conocían como vampiros, no se llamaban Dráculas, pero son conceptos Ujú. que yo creo que han estado siempre con nuestro modelo de existencia, ¿no? El propio ser humano. Sí, y el miedo a ver, los primeros animales que bebían sangre que se descubrieron, pues los murciélagos, estos vampiros que existen, que en realidad, para que lo entendáis, no pasan del tamaño de mi puño. Son pequeñitos, los que vemos estos zorros voladores, estos murciélagos gigantes, no beben sangre, son en su mayoría frutívoros. Es más, la sangre, yo creo que es una de las cosas que probablemente genere más sensación de asco, ¿no? Para mucha gente. A mí, por ejemplo, a mí yo no soy fan. El vampiro es un ser que siempre tiene digámoslo así, esa dicotomía, porque es un ser poderoso que tiene que vivir del ganado, somos nosotros, pero sin sangre no puede vivir. Ujú. Y la sangre es algo que nadie se comería de por sí. O sea, que dices, vale, No, no, comemos no. morcillas, sangre frita, cosas Sí, pero así. es distinto. Ya vive Pero un proceso, ¿sabes? no es pegarle un corte a alguien y beberse algo de una forma tan brutal, tan bestial. O sea, es Sí, un ser, pero- supuestamente, es tu depredador. Pero chuparte la sangre a ti mismo cuando tienes algún corte es algo que hemos hecho absolutamente todos. Ujú, pero es lo que te digo, el tema de que se supone que es un depredador, el depredador del hombre, que es, pues, ¿qué hay por encima del hombre acá en la alimención? Nada. En realidad sí, te pone el vampiro, que es un ser que te caza. O Y sea, se el te come. concepto realmente es muy simple, tío, pero ha tenido tantas variantes y ese concepto, ¿no? Del mito del vampiro ha cambiado tanto conforme han pasado los años que yo creo que el vampiro como tema, y me estoy dando cuenta ahora que lo estamos hablando, ha evolucionado al mismo ritmo que la propia sociedad, ¿sabes? Dependiendo de cómo hemos evolucionado, ha De sido hecho, adaptado de una forma o lo que de otra. hablábamos de Polidori también, un poquito después aparecía Sheridan Le Fanu, que es un tío además que adoraba, por ejemplo, Lovecraft, lo adoraba mucho sus libros, sus relatos, e inventaba a Carmila, una vampira lesbiana que lo que hacía era atentar a mujeres para llevárselas y matarlas, literalmente. Es decir, ya entrabas en un momento de sexualidad, de poder y de sangre. O sea, la Carmila es probablemente el primer concepto del vampiro más... conjunto con el vampiro de Polidori, eran los relatos en los que el vampiro ya no era un monstruo psicópata, sino que era una persona que se infiltraba, podía estar en sociedad, pero se alimentaba de ella. Era una crítica a Lord Byron en el caso de Polidori, y en el caso de Le Fanu era un punto de las mujeres como qué malas son las mujeres. Quiero decir, a ver, si quieres nos vamos al mito de Lilith y todo esto, aquello que se acostaba con demonios, después de dejar a Adán, pero vamos, eso no son vampiros. No, no como tal. Pero vamos, recordad que la religión cristiana en general, tomad y bebed, esta es mi sangre. La sangre de Jesús, ¿no? Ujú. Bueno, Y el cáliz que recoge... se sigue manteniendo, ¿no? Sí, y con la copa en la comunión tú tienes que tomar el cuerpo de Cristo y la sangre, de Cristo. Y cuando muere en la cruz, recogen su sangre con el cáliz, con el mismo santo grial que se dice. Sí. Es decir, la sangre siempre ha sido muy importante y los vampiros quizás era la gracia, eran monstruos, pero además tenían el concepto de se alimentaban de algo supuestamente sagrado, cristiano, la sangre, que era la sangre de Dios derramada por vosotros. Eran unos seres que estaban en el paganismo más absoluto. De hecho, se asustaban de cruces y símbolos religiosos. Del ajo, que es un antibiótico natural, que es lo que decían, pero eso sabes, se supone por qué decían lo del ajo. Porque muchos aquejados de porfiria, de una enfermedad, parecían vampiros.
y el ajo les afectaba por la porfiria. Es una infección. El ajo es un antibiótico natural. También el vampiro siempre se ha asociado mucho, en cuanto a mitología, ¿no? Dentro del propio género, del propio mito, siempre se ha asociado mucho a la religión católica, ¿no? El Han crucifijo. venido, sí, porque son paganos. Claro. Son seres paganos, blasfemos, tal. De hecho, una curiosidad, están Encarnación muertos. del demonio y todas estas cosas. No muerto el concepto, en realidad, cuando hablamos son monstruos, malditos muchos de ellos, o muertos que se levantan. Son más zombies realmente en algún momento, o más ghouls, si quieres considerarlos. Sí, porque el proceso es el proceso de transformación del vampiro. Es el de ser mordido por ellos, pero también a caer, ¿no? En una Hay especie otros que son- de muerte y resurrección. Es un maldito que se levanta en Cristo contra- fue el primer vampiro. Vampiro zombie, sí, pues a ver, es un tío que, Jesucristo fue el si te primer das vampiro. cuenta, es el primer, le da sangre a todos sus discípulos Claro. y él mismo pues vive Los de- convierte en santos. Es una cosa curiosa todo esto si lo vamos metiendo. Bueno, vamos fuera de eso, religión y todo esto, pero vamos a decirlo. Antes de realmente llegar en literatura hay muchísimos. O sea, Samuel Taylor Coleridge hizo Christabel en 1797, anterior a todo lo que he dicho, que hablaba también de una mujer que supuestamente le bebía la sangre. Era un poema. Era bastante más corto, son antecedentes a todo esto. Raro que Byron no hiciera algo así, con lo que le gustaban a él el tema de los monstruos. De hecho, y- nombró en uno de sus poemas, hablaba de un ser que bebía sangre. Era otra. Son referencias Pero pequeñas es que porque- yo creo que la poética de Byron tiene una cantidad de monstruos, de referencias a seres. De hecho, Byron en sí mismo, yo creo que se veía a sí mismo como un monstruo y Sí, estaba sí, feliz sí, de sí. serlo. Yo siempre he creído que ese poeta, esa persona estaba maldita, pero más maldita que aquellos que su vida se había convertido en un caos. Véase el propio Edgar Allan Poe, que convirtió su vida en un verdadero martirio. Este tío verdaderamente creía que era una especie de monstruo que vivía entre humanos. Pues, bueno, aparte sabéis que este tío se fue a la guerra civil griega a pelear, que dices tú, venga, hombre, se le fue la olla. Y la, Es que gracia, encima no tiene ningún la sentido. verdad es que Byron acabó protagonizando un libro de vampiros, de Ujú. Tom Holland, Niebla de Sangre, si no me equivoco. Pero el no primero. es el actor que interpreta a Spider-Man. No es. La verdad es que eran dos libros en el que Byron te va contando cómo durante la guerra civil griega un vampiro básicamente lo secuestró y lo convirtió en vampiro. Muy guay. Eran libros curiosos. Curiosetes. Vale, libros de vampiros hay. Luego, y si te vas a... pero ya no solo títulos que puedas recordar por ser obras maestras o haber cambiado el género o lo que Vale. quieras, sino libros de estos de a bolsillo que se editaban. Penny Dreadful, el Penny Dreadful, esto salió la gran historia que está muy recordada, que es Barney el vampiro. Barney el vampiro. Ujú. Qué buena serie, por cierto. Bueno, eso ya... A mí es que sale Eva Green. Me parece una muy buena serie. Bueno, vale. Eso sí que podemos aceptarlo. Gracias. Penny Dreadful me encanta. Sí. Y ahora mismo va a volver... Y Eva Green también. Va a volver en Ciudad de Los Ángeles, ahora con santeros mexicanos y con Paco Cabezas de director. Y Le deseamos mucha suerte Sí, desde, me desde encanta. aquí. Desde Ese el hombre me podcast. encanta, tengo que decir que desde hizo Mr. Right y yo lo adoro mucho a Paco, muchísimo, le daría un beso si lo viera. ¿Qué me traes más? A ver, ahora ya vamos un poco más al audiovisual y sus adaptaciones, lo que más nos interesa aquí siempre ha sido el cine, no vamos Sí, a sí, mentir, sí, el cine, audiovisual. series, es lo nuestro. Ujú. Y ahora vamos con el tema del mítico y el histórico, ¿de acuerdo? Voy a darte las referencias más tontas, ¿vale? Kipling también hizo, Rudyard Kipling también hizo una historia de vampiros, ¿eh? Muy- si alguien quiere muy- buscar muy así Kipling referencias también, sí. literarias. A ver si eres... Vlad Tepes, Elsbeth Bathory son ideas de vampiros históricos reales, que fueron la base de muchos de esto. Vamos a empezar con... ¿Cuándo fue la primera adaptación, piénsalo, del vampiro, del mito del vampiro? Yo diría Nosferatu. Pero es la primera que se te viene a la cabeza, ¿no? De Murnau, Sí, ¿verdad? Pero antes hubo una versión de Drácula en Rusia que posteriormente se volvió a... Pero Rusia no cuenta como accidente. que se volvió a rodar porque se perdió en Hungría. Vaya. Ambas perdidas. Vale. Pero se rodó en Rusia, o sea, rodaron ya la película. Pero yo creo que cualquiera que piensa en esto sí que piensa. Que le Sí. guste el cine. Lo primero que pensamos es Murnau, ¿no? Murnau y Claro. En ese impresionismo Nosferatu. alemán, ¿puede ser? ¿Expresionismo alemán? expresionismo. Expresionismo alemán, que me acuerdo que la que más me gustó cuando estuve estudiando cine de aquella época era la del gabinete del doctor Caligari, que... No, pero esa era es una esa película, maravilla, ¿eh? pues a mí me sigue pareciendo una puta pasada, en serio, ¿eh? O sea, es verdad que tú la ves Alguien- ahora... Te aviso, alguien hizo el crimen de colorearla. ¿En serio? Sí, ¿Pero la colorearon y aquello era un... Un engendro. Sí, parecía el cuadro del grito. Lo intentaban imitar ese concepto del color y decías, pero ¿qué me estás vendiendo, tronco? Era bastante horrible. Pues sí, básicamente Murnau Nosferatu y aquel. su Nosferatu fue la primera. Tiene escenas muy buenas, ¿eh? Muy buenas. Posteriormente, bueno, a ver, tiene escenas que... Para mí marca con los mucho el género, ¿eh? efectos y- También.
Primero, una curiosidad, y es, ¿sabes que en esa película el protagonista, el conde Orlok, que en realidad se llama Orlok y tiene esa pinta porque no pudieron comprar los derechos de Drácula, se negaron a venderlo a la familia Stoker? Por eso se llama Nosferatu, además, ¿eh? Correcto, es otra forma de llamar a los vampiros. Como el que hombre ven de en Europa. acero con Superman, que no podían utilizar nada de Superman, ni kriptonita, ni leches, y se tuvo que llamar el hombre de acero, que es el sobrenombre, ¿no?, con el que se le conoce Sí. a Superman. La cosa, o el hombre del mañana, todas esas cosas. Bueno, la cosa de todo esto es, hicieron Nosferatu, las grandes leyendas negras que tiene esa película es que el protagonista, Max Schreck, no era... Muchos dicen que igual un vampiro. Sí, se puso la sombra del vampiro años después. Pero la gracia de esta película era que el actor se maquillaba él solo y llegaba maquillado al set de rodaje. Que bueno, que Murnau en aquel tiempo El se primer se metía morfina, si no me equivoco, iba muy colgado cuando lo hacía. Y cosas como, por ejemplo, esto es una para los curiosos del cine. Cuando se hizo la película, el barco que se ve en la película, ¿vale? Cuando va en el Demeter, lo montaron, eso es cierto, se ve en la película La sombra del vampiro, lo montaron encima de un castillo para rodarlo. Joder. O sea, montaron un puto barco en un castillo para rodar esa escena. Y es un tío que se fueron a rodarla, bueno, nada de todo era alemán, pero la fueron a rodarla, si no me equivoco, a Polonia, la República Checa, algo así. Llevaron todo para poder tener un castillo medieval en buenas condiciones. La película es impresionante, pero... A día de hoy me sigue pareciendo una película completísima. Hay planos, hay escenas, hay secuencias, tío, que todavía a día de hoy en películas del género de terror se siguen empleando. Me parece muy adelantada, muy adelantada. La sombra y el ataque y el movimiento de las sombras del Nosferatu es algo que nació aquí. O sea, tú vemos estas películas en las que ves la sombra del monstruo que se mueve o afecta a la gente. Todo esto nace de Murnau. Recuerdo particularmente cuando se levanta por primera vez, ¿no? En el que está en el barco, ¿puede ser? Cuando se levanta, le recuerdo particularmente esa escena. No por nada, o sea, simplemente se me quedó en la cabeza. A ver, es una escena impactante que luego se ha repetido 1000 veces. Jodo. Hay que decir que esta película pues ocurría teóricamente en Londres, ¿vale? Como en la novela original, pero la gracia es que realmente no se rodó allí. Pero hay una especie de remake, que no es un remake, sino una versión propia que era de Werner Herzog, con Klaus Kinski haciendo Nosferatu, con Isabel Adjani, que bueno, eso lo hacían en Holanda, ¿vale? Y metía muchos conceptos diferentes, como por ejemplo que el vampiro traía la peste a la ciudad, la gente se moría. Bueno, ya el primer concepto del virus, ¿no? Y ahí la gracia es que tú veías esa película y era muy impactante en cuanto a... ha sido muy, muy denostada y muy, muy querida. Así la han levantado, la han puesto mal, la han puesto bien. Yo la vi hace muchos años, a mí me gustó mucho porque el concepto de Herzog del cine es muy básico, muy primitivo y muy potente. O sea, hay una escena en la que podemos ver a Nosferatu bailando en medio de una plaza que se ha vaciado de la ciudad porque la peste los ha matado a todos. Y está bailando. Y tú ves una plaza y un ser deforme, horrible, asqueroso, bailando. Alegre porque ha traído la muerte y porque está solo ahora en la ciudad. Está él solito ahí y la chica, la que quiere, que se quiere llevar. Pero si está solo, ¿cómo va a sobrevivir? Te recuerdo Igual que se vuelve en vegetariano. realidad en esos conceptos de que un vampiro necesita beber sangre siempre, sea como sea, que lo necesita para vivir, eso viene mucho más adelante. O sea, sí beben sangre, pero nadie te dice que tenga que beber todos los días. Ni que tenga que ser exagerado. Esto son conceptos posteriores. Vale. Ahí teníamos lo que decíamos. Pues eso es el clásico, ¿vale? Que te voy a añadir porque esto fue avanzando hasta que llegó realmente Anne Rice. Evolucionó mucho porque tenías, para que lo entiendas, películas o series de televisión. Salem Sloped, basado en el libro de Stephen King, de Top Hooper, que el vampiro, curiosamente, era como el de Nosferatu. Habían elegido el Nosferatu, el vampiro monstruoso, deforme, que es el horror. Bueno, la serie, tanto el libro como la serie, se basaba mucho en aquello que le encanta a Stephen King, que es de Pueblo Pequeño, Infierno Grande. Me encanta. Porque es el retorno de un escritor a su pueblo original. Su Derry, en particular. Ajá. Y hay un mundo ahí que es extraño, porque él llega a su ciudad que él recuerda de una forma, y se encuentra en una ciudad diferente, aterrada, alguien vive ahí, ¿qué pasa? El cura del pueblo está loco. Se encuentra un mundo muy diferente, claro, el tío empieza a eso. La gracia, siempre pasa con Stephen King, es que el pueblo y toda la gente del pueblo y todas las intrahistorias son muy importantes. En It, por ejemplo, lo hemos visto. Derry. Que It podría tener también ese tono, si te das cuenta, de vampiro, porque se alimenta de niños. Sí. No, desde luego. Es un ser vampírico también, si quieres Yo es considerarlo. lo primero. Yo es que, mira, yo antes de... Lo reconozco, yo lo dije hace poco y lo pienso de verdad. Yo no había visto It, la de
la de los años 80. 80 casi 90, ¿no? Y esta sí, la última sí que la vi, la del chaval argentino, Andy Muschietti. Y lo primero que pensé, digo, pues es como un puto vampiro, pero siendo un ente que se transforma en las cosas que les da miedo. Es un ente que la gracia... A Stephen King le encanta mucho mezclar es el concepto del alienígena y no del extraterrestre, sino del ser alienígena extraño que no se comprende en la sociedad porque no funciona como un humano. De hecho, hay una peli que se va a estrenar dentro de poco, Cementerio de Animales, que lo que ocurre es que los que vuelven, los que resultan son seres alienígenas respecto a lo que eran. O sea, se encuentran a seres monstruosos, el gato, la niña, son seres monstruosos respecto a lo que hacen. A King le encanta ese concepto de introducir lo extraño, lo malvado. Películas que seguimos diciendo, Dreyer, vampiro, que se basaba también en el rato de Carmila de Le Fanu y el concepto de mujeres que beben sangre, etcétera, etcétera. Sí, eso se basaba mucho en la lamia, que es griego, de por ahí más o menos. ¿Tendrá algo que ver con el tema de Las lamias eran mujeres abandonadas. No, yo me refería a la menstruación, al ser un concepto tan femenino. La sangre sangran por donde dan vida. Son conceptos muy cercanos, podría ser. Sí, puede ser. Eso está muy basado en las lamias. Muy primitivo también ese pensamiento, así que sí, lo de las lamias de Fanu y todo esto, ese concepto. Pero eran seres malditos, por amor, muchos de ellos, que se convertían en monstruos por eso. Decían de eso de Safo de Lesbos, que se había convertido en una de ellas al morir. Esos eran los primeros, claro. El concepto se une fácilmente. Safo era lesbiana. Y bueno, el concepto de lesbiana viene además precisamente de la isla de Lesbos. Todo eso se une muy rápidamente con esos conceptos, puedes unirlo. O sea, es fácil. El vampiro y el sexo están muy unidos desde siempre y la verdad es que funciona. Sí, es verdad que tiene un componente sexual, ¿eh? Siempre cierto, lo ha tenido. A ver, incluso en Murnau... Menos Drácula, el resto sí. Aquí llega el Conde Moro. Bueno, la cosa es que incluso el de Murnau, si te das cuenta, es un ser que quiere una mujer. Y son malvado, pero quiere una mujer y los gestos de son elegantes. De verdad que son elegantes. O sea, son horrores elegantes. No es un monstruo como tal, como Frankenstein pudiera serlo, ¿no? Que es un deformado completamente. Tú puedes ver algo de elegancia en ese horror. Es que todos los movimientos que tienen, eso es un gesto. Y son todos, si te das cuenta, en este momento, todos los vampiros que hemos visto por ahora son nobles. Sí, bueno, luego está el tema del castillo, ¿no? Y este tipo de cosas. Y el concepto son seres poderosos. Ya no el rumano, el concepto rumano, ¿no? Digo, no son solo poderosos como personajes, sino son poderosos como posición social. Sí. O sea, son el depredador de la clase baja o del humano, porque está por encima del social. Hay muchas lecturas, Hay mucho que puedes leer ahí. Ahora vamos un poco con cosillas que quiero añadiros. A partir de aquí es cuando llegan las primeras películas de vampiros. 1920 aproximadamente, para que lo entiendas, fue el Drácula que creo el ruso. Vamos a pasar del tema de de Murnau, que hemos tocado mucho. Nosferatu, sí. Y vamos a donde nació el vampiro, el americano, y su primera concepción. El vampiro de Hollywood. El murciélago. Se llamaba así el murciélago diabólico, que era la primera adaptación de la de Todd Browning de 1935, si no me equivoco, ahora mismo la de Browning. Apunto estas cosas. Sí, 1935 fue El murciélago. Y es cuando hizo aquella adaptación con Bela Lugosi. Anteriormente hubo una película... Que ya se quedó para siempre como Drácula, o sea... Había una película anterior con Lon Chaney, que era London After Midnight, pero está perdida. Vale. Era también de una adaptación de Drácula y nadie sabe dónde para. Otra como la de Hungría y la de... De hecho, están la de Rusia. Muy malditas las pelis de vampiros, ¿eh? Siempre pasa algo. Bueno, Bela Lugosi ya sabemos que se hizo morfinómano. Sí. Y que no era capaz de salir del personaje de Drácula en ningún Jamás. momento. Pero no por... O sea, no como el caso que un personaje se encasilla en la cultura popular, sino porque él mismo no era capaz de salir de ese personaje. De hecho, es que él lo hacía en teatro, hacía la adaptación de la novela a teatro, y lo contrataron, después de tener a Lon Chaney y todo esto, lo contrataron para hacer la película y un tío desconocido salió del teatro. Y claro, él llegaba a hacer... Bueno, tú ves la película y es muy teatral. De hecho, es casi poner la cámara y dejar que la gente actúe. Una curiosidad, había versiones en Hollywood, se hacían versiones para Latinoamérica, para México en general y para Estados Unidos. O sea, cuando se iban los actores, esto lo contaban en Todopoderosos, cuando se iban los actores que rodaban la primera, venían los sudamericanos con todos los escenarios, con todo lo mismo y rodaban su versión. De hecho, eran más largas porque había menos censura. Claro. Una curiosidad bastante alta. De hecho, esto, Buñuel, cuando fue a Hollywood, se encontró con que le tocaba hacer esas segundas películas muchas veces. Por ejemplo, ¿vale? Fuera de todo esto, la Hammer y los monstruos de la Universal. Cuando entramos con Todd Browning y todo esto, hablamos con la Universal, lógico. Que la Universal, bueno, era
ya sabemos, los monstruos Universal, pues el Hombre Lobo, Drácula y todo esto, que llegaron a Frankenstein, pelearse sí. entre ellos. O Sí, sea, llegó una pelea y todas estas cosas. La gracia es que ahí el mito del vampiro acabó convirtiéndose en un villano malvado, en un monstruo. Al final. Y todos. llegó la Hammer con Christopher Lee como el vampiro, que todo el mundo, vamos a recordar siempre a Christopher Lee con los ojos inyectados de sangre porque era un vampiro. Pasada, tío. ¿Y cómo iba vestido? Elegante, ¿no? Era un puñetero noble. Claro. Y además llegó un momento que más adelante, en las últimas prioridades de los 70 y tantos de ese estilo de la Hammer, ya era hasta mujeres directamente, era un seductor. Sí. Pero no en el tema romántico, ¿Cuántas- sino un cuántas- seductor en el tema machista casi. Pero ¿cuántas veces hemos visto el concepto de un Drácula, una especie de vampiro alfa, rodeado de un séquito de mujeres que ha convertido él y son su puto harén? O sea, De hecho, en el libro de Drácula, Bram Stoker aparece. claro. Digo, ahora estamos ya en el punto, digo, estos son los vampiros míticos, el histórico, El que se ha quedado en la memoria el que colectiva. tenemos como el vampiro primigenio, que no es Sí. cierto, porque hay más No, cosas no, no. más primitivas, pero es lo que nosotros tenemos en audiovisual fijado. Nosotros Claro. empezamos Y con es Browning, lógico, es el más extendido. y con la Hammer y con todo esto. Hay que hacer un apunte, aquí aparecieron la Hammer, que sepas que uno de los dos creadores de ella era español. Ujú. Un español y un inglés crearon la Hammer. Joder, parece un chiste, ¿eh? Sobre todo porque se odian de toda la vida. Sí, es algo bastante curioso. Un inglés y un español se juntan y montan la Hammer y haces tú, pero si no se llevan bien. Montan el martillo. Bueno, la cosa es que con esto empezaba el cine de terror, la Hammer tiene un estilo muy propio. La Hammer yo creo que es el cine de terror clásico. Sí, la Universal empezó, pero no terminaba y sin embargo la Hammer, con muy poco dinero, hacía películas de todo. O sea, la Hammer puedes encontrar películas no solo de... Hay gente muy fanática de la Hammer, ¿eh? A mí me gusta mucho. Yo nunca la he tragado. Tenía un estilo muy propio y muy, muy especial. O sea, Yo si nunca te la- gusta, la es he algo pasado. que tienes que tener, que es muy especial. Sí, pero es historia del cine, o sea... Y ahora vamos a historia del cine español. Porque tenías a Jess Franco haciendo películas en Alemania, ¿cómo era? Vampir Lesbos o La lujuria del vampiro, que eran medio eróticas, medio de terror, y Jess Franco... Pero a ver, había erotismo como... O sea... erotismo como tal, desnudos Vale. y actividad sexual. Vamos. Vale. Sí, las típicas películas eróticas. Ujú. La gracia Pajares. es que hay muchísima gente que intenta siempre echarlas un poco por tierra porque decían que era serie B, que es mala, tal y cual. Yo no os voy a decir que me gusten, porque muchas de ellas no me gustan, pero es que aprecio un poco la interpretación que tenía del cine este hombre, muy diferente, él aceptaba que él no iba a hacer nunca una gran película de Hollywood, pero hacía las películas que quería. Y sus conceptos del vampirismo era mezclar sangre, mujeres, era el sexo. Esto sí que era el punto más bestia de que el sexo y el vampiro estaba unido. A Jesús Franco, bueno, yo puedo decir que no es santo de mi devoción, he visto muchas de sus películas. No lo considero un director maravilloso, pero sí que por lo menos tenía sus ideas claras a la hora de hacer las Bueno, cosas. el Su que estilo nos es- está escuchando tiene la posibilidad de... Yo voy a decirte algo, su estilo, desde luego, es totalmente... Personal, y- único. Y totalmente único. O sea, tú ves una película y dices, coño, esto es de Franco, y lo ves. No es santo de mi devoción, de hecho me gustaban más otros tíos, pero sí que te digo, es uno de estos directores, además maldito en España. O sea, hasta que pudo volver aquí después de lo que fue todo el tema de Franco para poder rodar, pues que hasta que no acabó la dictadura no pudo hacer nada. Pero Como hablamos de un tantos tío otros. que hablaba del horror y de estas cosas y lo hacía muy personal. De hecho, intentaba buscar una belleza estética dentro de ese horror. ¿A apreciar? Sí, yo creo que sí que debería. O sea, a la gente te gusta el cine de terror, desde luego, estoy seguro que es Franco, es algo que has visto siempre cosas. Solo, o sea, no falla. solo coges temas que yo me hundo en la miseria. Pero es que a ti el cine de terror no te va, pero los vampiros sí. Como A concepto. mí me gusta mucho el concepto del vampiro, de verdad. Además, desde muy pronto. Yo, uno de los primeros libros que leí en mi vida, y además en catalán, porque yo soy catalán, fue El Petit Vampir. Que luego creo que Pequeño hicieron vampiro. una Sí, hay película, serie- ¿no? Y una serie de televisión. O sea, El hay Petit bastantes Vampir. cosas. Me lo pasé De muy hecho, bien con ese libro, es tío. muy gracioso porque era un intento de que los vampiros crean una especie de sociedad o intentan crear una Sí, sociedad sí, sí. o viven en ella una... Lo quería meter como ejemplo en esto, una pero cosa- ha bueno. coincidido ahora. Películas vamos a seguir un poco, ya estamos en los 70, ya nos vamos en los 80, ya aparecen las películas de terror típicas, de hecho había una peli de Billy el Niño contra Drácula, que lo sepas. ¿Romero hizo alguna vez...? Sí, Vale. tiene una película de vampiros que es la peli más atípica de vampiros que puedas pensar. Porque no tenía colmillos, porque no era un noble, porque era un chaval medio marginal que estaba perdido. Esa peli es muy, muy buena porque es otra vuelta a los vampiros muy rara. Como luego hizo también Abel Ferrara, por ejemplo, con una película suya también de vampiros, que eso es más Y a adelante. finales de los 80 llegó Jóvenes Ocultos, que también eres de vampiros. Antes de eso estaba Friday Night, Noche Hostia, de Miedo, sí, que se es hizo, cierto, se es hizo cierto. el remake, pero ahí tenías un peliculón del vampiro. El vecino, que es el vampiro guapo, Sí, que sí, seduce sí. a la novia Me gusta. y responde a todo lo de la Hammer. porque Era es- OC, pero en vampiros. Sí, pero responde, si te das cuenta, esa gracia, respondía al vampiro de la Hammer
porque incluso contrataban a un cazador de vampiros que ponía películas en la tele de ese tipo, que luego en el remake era un espectáculo de magia, pero en la original era una especie de Elvira, de estas de la televisión, que ponía películas de vampiros y sabía de cazar vampiros. Ajá. Y era muy Hammer. Mola, me mola mucho. Y bueno, de esto ya pues tenemos que pasar a algo muy interesante para mí. No es una película propiamente hecho de vampiros, que es El baile de los vampiros de Polanski. Vale. Es una comedia divertidísima. Pero no son vampiros propiamente dicho, sí. Son vampiros, pero no es una peli de vampiros. Son vampiros, pero no son vampiros. Son vampiros, pero no es una película de vampiros porque, bueno, es una parodia porque el doctor, que es un Van Helsing que caza vampiros, bueno, que caza vampiros como el santo puto culo. El ayudante, que en realidad lo que está es detrás de las faldas de la chica guapa, que curiosamente era Roman Polanski, era el ayudante, y Sharon Tate, su mujer, era la vampira, y el tío detrás. Toda la película era una parodia. Tiene que ser antes de los 80, ¿no? Uh-huh. Vale. O sea, en los 70. Claro, antes de la muerte de Sharon Tate. Uh-huh. La gracia es eso. Ahora la vamos a ver con Margot Robbie en la peli de Sí. Tarantino. No sé cómo le sentará eso a Roman Polanski, tío. Ha pasado muchos años ya, pero aún así sigue A ver, siendo Polanski algo... no puede decir nada. No, me refiero eso. a sensación personal, si ve eso, si lo ve. Hombre, yo estoy seguro, y esto suena muy mal, que el mismo Tarantino habrá hablado con Polanski para informarle de que iba a hacerlo, y probablemente Polanski haya leído el guión y haya visto muchas cosas. Que no le haya gustado, a Tarantino le va a dar igual, pero estoy seguro que no le habrá dejado de lado la idea de, oye, lo he hecho. Yo, incluso, además, que la vaya a hacer Tarantino y no la vaya a hacer un cualquiera, Polanski, eso le da el beneficio. Luego está el hecho de que el parecido de Robbie con Tate es más que evidente. Y dos detalles más para cerrar antes de pasar a Drácula directamente a las gordas es... Uno, tenemos a Paul Nasty, que también aquí en España... Paul Nasty, Jacinto Molina, que era nuestro actor también, a la vez que en esa época con Jess Franco y todo esto, hacía sus películas e hizo de vampiro. Y Los Monsters. ¿En serio? La mujer era un vampiro. Hostia, es verdad. Y el abuelo era un vampiro. El abuelo iba de Bela Lugosi. El abuelo era un vampiro hasta con la cruz de Bela Lugosi, con esa cinta roja, era clavado. Es verdad, macho. Y nos lo habían metido en el imaginario popular y tú veías eso y decías, coño, un vampiro. Y decías, es Drácula. Tío. Y lo pensabas y decías... pero no piensas cuando piensas en pelis de vampiros, no piensas en esa ni de palo. No, pero es la imagen del vampiro, de Bela Lugosi y todo. Dices, es verdad, pero te lo han metido, esa es la normalización que teníamos tan fácil. Nos ponían algo así y era tan fácil normalizarnos las cosas antes. No quiero dejar pasar el momento para recordar Hotel Transilvania. Me niego a que pase por... Hostia, ¿tú te acuerdas de esa serie? La pajarería. La pajarería de Transilvania, tío. No es que no me acuerdo cómo era pero luego la ponemos, tío, que es que esa serie es muy mítica, ¿eh? Aquí en España la verdad es que la pajarería siempre pegó un botazo. Siempre al final de las series que eran de fuera, en España se ponía la costumbre de decir el nombre de la serie. Nadie se acuerda de que los primeros episodios de Friends, la voz en español decía colegas. Sí. Y en Juego de Tronos, la primera temporada, si todavía la pones, que está en HBO, sí, todavía dice Juego de Tronos. Esa era una pasada, esa manía... La pajarería. Yo creo que era el mismo tío que trabajaba poniéndole el final de cada opening. Yo creo que los estudios de doblaje tenían a alguien, le llamaban y decían, ponme el de tal. ¿Por qué? Pues que me gusta cómo suena. La pajarería de Transilvania. Oliver y Benji. Oliver y Benji. Madre mía. No, era Oliver y Benji campeones. Hostia, qué grandes esos momentos. Ahí empezaba. Bueno, ¿qué más? Llegamos pues, al Drácula clásico, ¿no? El Drácula clásico que ya hemos tocado con los clásicos, pero llegaba el Drácula que volvió a levantar el cine de vampiros a lo más alto. Por mucho que no se empeñe la gente, es cierto, esta película es la que levantó el cine de vampiros a lo más alto, que es cuando Coppola decidió adaptar la novela con muy pocos cambios estéticos y sobre todo el concepto del romanticismo, porque en lugar de esa escena de posesión, de arrogancia, de avaricia que tiene de la novela, porque es malvado, hay un poco más de moñismo. Y con uno de los mejores actores del puto planeta. Que es Gary Oldman haciendo Aquí se respeta mucho a Gary Oldman, ¿eh? Ya se respetó la semana pasada. Es bruta. Pero es que es todo el reparto. Es que es Gary Oldman, es que es Anthony Hopkins, es que es Winona Ryder, es que hasta Keanu Reeves estaba aquí en aquella época, todavía tenía cara a palo, lo hacía que bien. A mí no me gustan las películas, no me gustan las películas de este tipo y creo que está en mi top 20 tranquilamente. Es que es muy buena. Es un película. A mí es cuando hubo gente que dijo, es que es muy cartón piedra, y yo diciendo, Pues es el año 91, ¿no?
Y dices, pero... ¿Qué quieres, tío? Los Goonies es cartón piedra. ¿Te vas a meter con los Goonies? Por algunas tiene razón, la gente tiene esa crítica para todas las películas de los años 80 y 90. Es cartón piedra, Pues yo dices no tú. estoy de acuerdo. Pero, tronco, la princesa prometía cartón piedra. Y tú... Pues yo pero, joder, pero- a mí dentro del laberinto me parece una pasada. Y es cartón piedra. Pero es lo que hay. Y hay, o sea, hay es- películas de los 80 que sí han envejecido mal. A mí me parece que T ha envejecido muy mal como concepto, no como el muñeco. O sea, No, el muñeco no, el muñeco es el muñeco. Es monísimo. Tío. El muñeco es el muñeco y ya está. De cáncer o no, pero la peli para mí en conceptos ha Sí, envejecido bueno, mal. es que- Yo creo que el cine de Spielberg en aquella época, Pero pues bueno. el cine de Spielberg en aquella época era mucho el concepto de papá se ha ido. O sea, porque si te das Sí, cuenta, sí, el padre ausente está en todos lados. El trauma de siempre. Pues bueno, vamos a poner un cachín que me Vamos a parece ponerle el maravilloso opening. de esta película, es ese principio de la película. Lo vamos a poner en inglés porque para que veáis a Anthony Hopkins, esa voz potente que Hablando tiene. de la caída de Constantinopla. Sí, cómo lo hace todas. Es que el sonido de la banda Vamos, sonora Nacho. es brutal. De un impronunciable nombre polaco, creo que es, o húngaro. Vamos a darle, va. Todo este principio es que lo que estábamos hablando ahora mismo en off completamente, pero ese momento de que ves la representación de la guerra con un juego de sombras, de siluetas, de poco más. Sin necesidad de sangre ni 50 millones de personas de extras. Con un fondo muy Apocalypse Now y ese atardecer. Es que es me parece Coppola flipante. aquí se hizo una auténtica, dicho pronto y mal, sacada de polla. Sí, y la banda sonora es extraordinaria. Digo, Es muy potente, ¿eh? Para las escenas que estamos viendo. Tiriri. Y no es virtuosa, tío. O sea, que no es... No, es brutal, es impactante, Claro, tío. ese sentimiento puro, ¿no? Que digas, no, es complicada. No, no es Sí, complicada. sí. Esto es un... brrrr. Y todo el rato para arriba. Sí, ascendente. eso, ahí va. Es que es eso, y son la fuerza que tiene esta banda sonora, es brutal. Sí, pero porque la potencia de las imágenes también es... Pero porque Coppola Perfecto, además fue capaz de meterle a esta película algo que es el impacto. El impacto de no dejar de ver a un monstruo, no dejar de ver a un señor enamorado, pero cuando es el monstruo es brutal, o sea, es un ser horrible, de hecho es un monstruo que además, si te das cuenta, se convierte en alimañas, en lobos, en ratas, es un murciélago, son alimañas que se comen, que eso se salía mucho, y él lo coge de todo el mito del libro original de Stoker y todo esto, porque es que funciona, pero la película es que es bella.
Además es una peli horrorosa porque es una peli de terror en la que te está contando el horror, incluso el manicomio. El manicomio, a mí me encanta porque lo veías y decías, coño, esto es Arkham. Eso, O sea, a mí, yo ya lo he dicho, tío, Tom Waits a mí ahí. no me gusta nada este género, tío, pero insisto, esto es una película soberbia en términos cinematográficos y en términos literarios. O sea, bueno, lo hemos mencionado en off también. Coppola yo creo que es uno de los directores más literarios de la historia del cine, por no decir el que más. Y precisamente esa es una de las grandes bazas que tiene la trilogía del Padrino. No pierde de vista no el libro Puzo. de Puzo, sino ese interés de trasladar esa literatura a la gran pantalla. Y eso es lo que hace tan fuerte al Padrino. Aparte de las interpretaciones, la música, el ambiente y a todo. ver, que es todo, tiene todo. Pero ya la gracia es esa que ese carácter de literato que tiene, literario que tiene Coppola, funciona muy muy bien con ciertos cine. Y creo que suyo, precisamente adaptar Drácula de Bram Stoker sin perder de vista la parte literaria y dándole ese plus de literatura que Coppola le da a casi todas sus pelis, es lo que hace que la peli sea tan buena. El añadido es que te recuerda que, Y el añadido es Gary Oldman. El libro, no, eso es más que el añadido. Pero vamos, en el añadido que te digo, en la película, cuando tú ves la película, te añade el que te representa. El libro original está, creo que es epistemología, la forma de escribir en el caso de que es por cartas y diarios. Es epistemológico el libro. Esa estructura no te la pierde en la película, porque sí, es una adaptación y hay que hacer imagen, sí. Pero en un momento dado, alguien entra hablándose a Van Helsing, o sea, el diario de Jonathan, si te das cuenta, se ve cómo escribes, incluso ves la página y el diario es cómo se escribe, el diario de a bordo del Demeter. Todo esto te lo introduce como diciendo, recuerda siempre que esto es un libro, son cartas, esto es lo que es. La estructura del libro original nunca se pierde. Porque estás viendo una conversión a imagen, ¿vale? Muy propia, muy especial, pero tú siempre tienes en vista que es el libro, además correcto y contado igual. A mí me encanta esta película, me parece que Coppola hizo una maravilla y además es que se encontró con actores maravillosos y algunos de ellos como Oldman o Hopkins estaban en estado de Sí, pero gracia. además trabaja muy bien con actores, creo que lo ha demostrado muchas veces. Siempre hemos dicho, yo no, pero la mayoría de las personas han dicho que Marlon Brando es el mejor actor de la historia. Para mí no lo es, desde luego. Sí que estará dentro del top 10 tranquilamente, pero no lo es. Y nunca ha trabajado tan bien como trabajó con Coppola. Nunca. Y eso que volvió loco a Coppola en Apocalipsis Now. En lo Apocalipsis Now destruyó. volvieron loco a Coppola todo el mundo. Bueno, sí, ¿por qué? Porque hasta, Y también por hasta Harrison Ford estaba borracho. Y también por culpa de Coppola, que se insistió, tío, se obsesionó con tener que rodar sí o sí en esas zonas. Y Sí, vale, lo que dijo aquel hombre, ¿no? Pues- Al final ya lo dijo, yo no he rodado una película sobre guerra, yo he rodado la guerra. Claro, claro. Los que le hicieron la guerra, pero... Pero insisto que trabaja muy bien con actores. No es lo más destacado nunca de Coppola, Tú sabes pero creo que deberíamos destacarlo más de una vez, Ujú. porque Coppola consigue sacar lo mejor de sus actores y siempre son cojonudos. Tú sabes que con Winona Ryder, Coppola tuvo problemas cuando acabó esta película, ya no quería saber nada más de él, porque la forzó muchísimo. La presionó para que fuera más. La escena que es tan sexual del final cuando está ella siendo seducida, que va Drácula de camino hasta el castillo donde está esperando a Helsing con ellos, que Helsing mata a las 3 vampiresas, una de ellas, Mónica Bellucci, por si no lo sabíais, es una curiosidad a repasar en la peli. Pues todas esas escenas sexuales que son muy fuertes, sin ver ni un dedo de carne, porque no ves ni un dedo de carne, eso es muy Ni falta que hace. victoriano. Tú no ves nada, pero eso es muy, muy, muy sexual. Y la forzó muchísimo para conseguir, porque en aquel tiempo, recordemos que Winona Ryder era la niña mona, el icono ochentero, Sí. que luego fue noventero, de lo independiente, de Y lo luego indie, cayó de en lo el especial. ostracismo, hasta Stranger Things. Ujú. Pues su problema es ese, se creía, ella llegó a ser absorbida por ese concepto, yo soy el mito del cine indie, del cine de los 90, con todos Reality modos, Bites, cosas así. Casi todos los directores más reconocidos en la historia del cine, salvo algunas pocas excepciones, casi todos han sido un quebradero de cabeza para actores. O sea, Hitchcock, ya conocemos Bueno. todos sus escarceos sexuales y los devenires cuando no salían bien. Creo que todo el mundo conoce la historia de Kubrick y su relación con los actores, Kubrick, especialmente con la pobrecilla del Resplandor. A ver, Kubrick llegó a un momento a decir que quería hacer que le encantaría hacer películas que no hubiera actores, que pudiera él meterlos, que hicieran lo que él dijera, un programa ordenador o lo que fuera. Entonces, que hecho, Coppola también fuerce a sus actores a llevarlos al límite, pues bueno, ¿qué quiere que te diga? También Coppola ha tenido cosas majestuosas. Yo me acuerdo precisamente de cuando intentó vender el proyecto del Padrino,
que el estudio no quería pagar a Marlon Brando porque era una pasta que flipas, era una inversión alucinante y sin embargo cuando llevó al productor hasta casa de Marlon Brando y le dijo, venga, haz lo tuyo, el productor dijo, es que este tío tiene que ser el padrino, tío, o sea, tiene que ser Vito Tiene que Corleone. ser Vito porque si no, no había otro O que pudiera sea, es hacerlo que no hay así. más Vito en el mundo que este tío. Es que, a ver, a día de Se hoy... debió de peinar, por lo que es que esto lo contó en su día eh, Juan Gómez Jurado, que se debió de poner el pelo para atrás, o sea, debería entrar al baño, ¿no? El productor y Coppola en el comedor y debía entrar al baño, salir con el pelo para atrás y la mandíbula así torcida, la mandíbula hasta que luego le pusieron una prótesis, Sí. hablando de... A ver, es que ahora lo recuerdas y dices, tú piensas en un mafioso que tiene que hablar a alguien y automáticamente es el padre. El padrino. Pones la voz, pones el gesto, la mano. Vienes a mi casa, a la boda de mi hija. Es que se quedó como eso marcado. Este Drácula es el que marcó el mito del vampiro. A partir de aquí se miden todos los Dráculas y los vampiros del cine. Además, esta película para mí creo que era muy importante en la vida de Coppola porque había caído otra vez en... Es que Sí. Coppola va a tirones, tío. Si ves su filmografía, va a putos tirones. Y, pues tiene alguna maravilla que siempre... Luego hizo El Padrino 3, que además es una película muy floja en comparación. Pero, tío, te voy a decir una cosa. Luego ya le cedió el testigo a Sofía. El problema más grande para mí de Coppola, y lo digo en serio, es que se arriesgaba o lo intentaba. Tú sabes que Coppola llegó a montar un estudio de cine digital hablamos que eran los años 90 más o menos, finales 80, 90, que pudieras rodar y montar en una cabina que estaba al lado del estudio. O sea, él podía grabar una película e ir montándola mismamente según la iba grabando. Pum, 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 toma 5, corta, a pospo. Cortaban la escena, la podían juntar y tener el máster montado y con un editor ahí en directo, montando, para luego ya llevando a hacer los últimos cambios. O sea, podía haber, era ya el momento más bestia. Era casi, intentó hacer una especie de reproducción de los platos de televisión, que a él le obsesionaba que alguien en televisión pudiera hacer una constancia en series de televisión así, tan rápida, y que no se podía hacer en cine. Es lo que decía, ¿por qué no se puede? Y lo intentó. Gastó una pasta, se le fue a la mierda. De hecho, a Dios gracias que el tío, después de varios cagadas, cuando llegó a algún éxito, se puso a meter pelas en otras empresas, entre ellas vinos, y se mantiene gracias a todo menos al cine. No es coña, se mantiene gracias a todo menos al cine, este hombre. Bueno, al menos su hija ha seguido unos pasos que al principio pintaban muy bien y luego ya se fueron diluyendo, pero su hija ha hecho películas muy buenas, tío. Muy buenas. Las Orígenes Suicidas, Los In Translation son películas Los In Translation es una barbaridad. Muy notables. Pocas películas así realmente en la pasada década, ¿eh? Tan extrañas y tan profundas. Voy a decir Muy una guapa. cosa, es que antes de este Drácula y el de en medio, cuando ya Hammer y Christopher Lee ya habían decaído, apareció otro Drácula americano con John Badham a la dirección. Frank Langella con un pelo hipercardado. Hipercardado en la época, ¿eh? Hacía de Batman, iba a decir. Bueno, Hacía casi. de Hay, Batwoman. hay Hacía momentos de Batwoman. hay momentos que parecía más Bruce Wayne intentando no ser Batman que Drácula. Muy estilosa esa película, que se cargaba la novela, la destruía. O sea, aquello era... Mina era hija de Van Helsing, era la que moría, Lucy era la que sobrevivía. Aquello acaba... Tú veías la serie, veías la novela, la película, esto es un despropósito de adaptación. Pero dentro de su estilo, tenía algunos momentos muy chulos. No la destaco mucho porque, aparte de que la mayor parte de la gente no la conoce, o no la habrá visto, realmente el nivel de Badham siempre ha sido como director bastante escaso. Pero tenía momentos muy buenos porque utilizaba caballos, un ambiente rural en vez de ciudad, de manera que quedaba muy, muy diferente de lo que se había hecho. La verdad es que es curiosa, como curiosidad, ¿eh? O sea, no os digo ni que os la miréis como más que como curiosidad. Guay. ¿Vale? Guay. Y esto, bueno, esto ya es todo, lo hemos tocado el mítico, a Drácula. Vamos a poner un poquito de musiquita. Hacemos un pequeño parón y luego ¿con qué venimos? Luego vamos a venir con el cambio que hubo, que esto ya fue cuando aparecieron las primeras novelas de Anne Rice, y apareció el vampiro romántico o el vampiro... En sociedad. Sí, el social o el de sociedad existía, pero existió aquí en este punto, pero el romántico que digo yo es el carácter. De repente el vampiro podía ser malvado, pero también era un ser torturado, muchas veces dramático. Cambia mucho el concepto del vampiro con todo esto. Guay. Ya, voy a poner a puñetazos con los abrazos, de Silencio Absoluto. Un grupito así de rock un poco urbano, que se le dice aquí en España, rock callejero. Ya sabéis que los de YouTube no lo vais a escuchar y los que estéis en podcast, pues 4
como ya habíamos hablado, esto se parece un poco al tonito de La Fuga, un poco... Marea. Extremo, sí, Ese rollete, ¿no? De rock urbano, rock callejero. El rock transgresivo de extremo que Sí. decía, bueno, pues fue en los 90 cuando además salían mucho Está guay. los grupos de Voy trayendo vascos, cositas. el rock transgresivo vasco también. Que Sí, estaba, el era rock muy vasco. bueno. Sí, Todo está esto, guay, está guay. sí, O sea, un poco family friendly, pero Sí, bueno, recordemos que el jefe Carlos Gallego, según nos agarre, nos va a dar una de hostias. hasta la música, ¿eh? Por la música, por los tacos. Hombre, pero en el vídeo de este lunes no hemos dicho casi tacos, creo. Creo que hemos sido... Creo que ninguno. Creo que hemos sido family Pure friendly. family friendly. A ver qué tal va. Bueno, ¿qué me traes Ha ahora? sido sin querer, porque yo suelto tacos como un puto carretero. ¿Qué me traes ahora? Pues aquí venimos ya el primer proceso de cambio del monstruo que de repente se suavizaba. Ya el Drácula de Coppola añadía ese punto romántico. Ya no era el hecho del egoísmo de ser Drácula, de crear a la mujer, sino que ya era amor. Recordemos que se convierte en vampiro por culpa de que muere su esposa y no puede ser considerada para ir al cielo, pues, según los cristianos, etcétera, etcétera. Volvemos otra vez nos vamos a remitir al cristianismo, a la religión, al misticismo. Y aquí, pues por amor, volvía, porque encontraba a su mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparecía una escritora con una historia bastante truculenta por detrás, que era Anne Rice. Problemas de alcoholismo, problemas de Sí, familia. ya le dan una dimensión más personal, ¿no? O humana incluso. Ujú. Y aparecía con un libro que se llamaba Entrevista al vampiro, que la gracia de entrevista con el vampiro es que esta mujer venía a hacer novelas rosa. O sea, hacía novelas romanticonas. Y Entrevista al vampiro fue la primera visión extraña, diferente del romanticismo, porque era entre hombres, pero no era un romanticismo sexual, sino de condena. Ambos condenados, ambos eran monstruos. La película, ella misma adaptó a la película su novela, de hecho es bastante fiel, de hecho ella se encargó de eso, de hecho odiaba a Tom Cruise. Vaya. Sí, sí, no quería para nada que Tom Cruise fuera al Lestat hasta que Tom Cruise perdió todo el peso que perdió, se tiñó de rubio, hizo todo lo que pudo hasta que la convencieron. Y dijeron, este es. Y cogieron a un director en aquel tiempo bastante novatillo que había hecho un par de películas como Juego de Lágrimas y la de Lobos, no sé de Lobos. Iba a decir Bailando con Lobos, no creo. No, Daniel Jordan, ¿vale? Que es un autor que a mí me ha encantado siempre, un director muy, muy interesante siempre. O sea, Desayuno en Pluto me parece maravillosa. Su visión de aquella de Butcher's Boy y todo esto también me parecía tremenda. Incluso tiene una con Robert Downey Jr. de asesino psicópata extraño. También otra vez volvía con la sexualidad. De hecho, en Desayuno en Plutón, tanto en esta película que es A Ciegas, creo, no me acuerdo. No, A Ciegas no, esa es otra. In Dreams era con Annette Bening. Volvíamos a la sexualidad del asesino, travestismo y todo esto con Juego de Lágrimas, que volvíamos a lo mismo. Que a ver, quiero decir que es un tipo que la sexualidad, Sí, que hay o una sea, en temática Compañía de Lobos, central ahí ahora me ha salido En Compañía de Lobos, que era la Caperucita Roja, con el mezclado con el mito del hombre lobo, y volvíamos a lo mismo. Sabemos que el mito de Caperucita Roja, la Caperucita Roja ese significado es que ya tienes la regla. Sí, la lectura más simple es esa, sí. Y la sexualidad, o sea, los primeros cuentos son bastante más brutos. Uno de los primeros cuentos de Caperucita Roja implicaba sexo y de hecho, violación. y beber y comer carne humana y beber sangre humana. O sea, volvemos a lo mismo, ¿vale? Pues aquí elegían este director irlandés y le permitían hacer una película que era muy, muy, muy gótica. O sea, ya de aspecto gótico completamente. Sí. O sea, ese tema. Pero con esta película se cargaba completamente el cine, de repente, de vampiros, porque eran seres, uno de ellos torturado, malvado. Uno era sí que era el monstruo, sin problemas de moral, sin problemas de ética, pero el otro estaba jodido por ser un vampiro, porque era un tío suicida que al final lo convirtió en un monstruo. La niña, que aceptaba tan fácilmente ser un vampiro, pero estaba enamorada de o sea, el momento aquel de no podemos hablar de abuso infantil porque la niña no era una niña. O sea, en un momento dado empieza como una niña, pero recordemos, no cambiaba de cuerpo, que era el problema. El problema es que de la chica era que no podía crecer, que estaba enamorada de un hombre y nunca jamás podría estar con él porque era una niña eterna. Era una muñequita para que el monstruo del Lestat jugara. Era una tortura para Louis, porque Louis, el problema es que si tú creces 20 años con una persona y te enamoras y la quieres, estamos hablando de un amor adulto. Y era una niña. O sea, era torturar. Hay conflicto ahí. Ahí había el monstruo, la niña que estaba un monstruo, y luego veías a Antonio Banderas, que era el vampiro clásico, que era la idea de Drácula con su esto se escondía entre la multitud, señorial y esos vampiros. O sea, el vampiro lo cambió todo.
Cambio de tercio del mundo del vampiro. De hecho, hablo de sociedades porque cuando llegaba al Lestat, ¿has conocido otros vampiros? Pero son idiotas o son tal. Y decías, hay algo más. O sea, no es un vampiro Ya no es solitario. un solo No es un vampiro. monstruo y su manada, que es lo que podía pasar, no. Había una sociedad ahí escondida. Y ahí es cuando lo cambió todo Anne Rice. Empezó con el vampiro que decimos siempre romántico, en el que podemos incluir, cómo no, Así que Crepúsculo es y tal cual lo estás diciendo. O sea, Crepúsculo tiene sus sociedades. Es más, la familia Cullen no es una familia como tal, son seres que el padre ha ido salvando y ha ido realmente condenando a una vida eterna dura, pero porque ya no tenían posibilidad de salvación. Eran seres que los convertía porque iban a morir. Eran chavales jóvenes a los que les daba una segunda oportunidad, entre comillas. Y son seres que además no beben. Ellos necesitan beber sangre para sobrevivir, pero no beben sangre humana. Son vegetarianos, es les lo que gusta decir a ellos. ¿ves? Esto es lo que te decía, el cambio de tercio. Crepúsculo también dio una serie de otros libros. Por ejemplo, los series de Diarios de un vampiro, Sí. que aquí en España se llamó la serie Crónicas Vampíricas, en vez de Vampire Diaries, del que hubo un spin-off que se llamaba Los Originales, Sí. que es que ya eso tiró, ¿eh? Pero si te das cuenta, ya entraba el concepto de los vampiros humanos, los Sí. vampiros con sentido. Ya no eran monstruos, Con ya no eran conocimiento, seres sí. destructivos. Es más, Crepúsculo, aunque no lo parezca, porque siempre te quedas, si no has leído o lo has visto tal, siempre te quedas con la Hombre, historia de amor es entre que la hombres historia de lobos, no sé qué amor tal. es más de la mitad de la Sí. historia. Pero había una sociedad de vampiros que se llamaban los Volturi, que esos tíos eran como los jefes, ¿no? De los vampiros y los que dictaban sentencia. Ellos podían dictar quién moría y quién vivía de los vampiros. Si te das cuenta, eran los monstruos. O sea, hablamos Sí. de lo mismo. El monstruo enfrentado al ser benévolo. Eran vampiros buenos que decías tú, pero era aquel momento de vampiros buenos. Decías tú, pero ¿qué coño me estás contando, tronco? Había vampiros buenos y malos. Sí, bueno, eso ya venía de algo que lo cogeré bastante más amplio y diferente después, del Buffyverso y esos conceptos que había vampiros con alma. Eso ya hablaremos del Buffyverso, que eso puedo pegarme. Por sí, Crepúsculo sí que es un buen ejemplo de cómo ha variado el concepto desde sus Pues te voy a poner, orígenes hasta te voy a hasta poner dos hasta la moderna. ejemplos muy, muy, muy diferentes, ¿vale? Del vampiro, el concepto, el romántico y el vampiro diferente. No esta vez ya hablamos de bueno, ¿vale? Que son el circo de los extraños, el vampiro este que está en el circo, que está enamorado de la mujer barbuda y todo lo que queramos, que vive todo esto, que acaba convirtiendo a un niño por desafío y todo esto, que aquí se llamó el aprendiz de vampiro en España, me parece que fue, aunque el libro original es el circo de los vampiros de los extraños, pues una serie de libros en el que era juvenil, el concepto de vampiros que existen, los malvados, los buenos, etcétera, le daba otra vez esa humanidad. Y Déjame entrar. No sé si has visto Déjame entrar. Es una película maravillosa. Las dos versiones son buenas. La segunda está con Chloe Moretz, es la Chloe Grace protagonista. Moretz. Y es un niño al que pegan en clase, un marginado, y su vecina, que es una pequeña niña que solo sale de noche, que es muy rara, hasta que acaba. Muy gótica, ¿no? No, es una niña en pijama, es una niña normal. Vaya. Es una niña. ¿Qué ocurre? La niña vive con su supuesto padre adoptivo. Y resulta que poco a poco te vas dando cuenta, te van contando, es un relato literario además, que esa niña y ese hombre llevan muchísimos años juntos. La niña lo que acaba de encontrar son compañeros, gente con la que vive, a los que ama, eso se enamoran, eso es amor. Y ese hombre pues se dedica básicamente a buscar víctimas para matarlos y desangrarlos para llevar la sangre a la niña. Ese es el padre adoptivo, que no es el padre adoptivo, es la persona que la quiere, la ama y la cuida. Y se encuentra ese niño marginado, otra vez es la transformación de un niño marginal en el amor, pero ¿con qué? Con una niña que está marginada también, que es marginal porque es un monstruo, no puede salir de día, no puede hacer cosas de niño, lo ves al principio así, pero hasta que te das cuenta que no es una niña. Es que tiene cientos de años, o sea, es un niño, tiene décadas de vida y sigue comportándose como eso. Déjame entrar, es una película que te puedes ver, el ritmo es lento, a la gente le mata mucho eso, pero es muy bestia y con imágenes realmente hipnóticas, momentos que van desde el momento de niños jugando, que te puede resultar entrañable, al monstruo que se esconde, cuando ves a Chloe Moretz con ese pequeño hilo de sangre por la barbilla, toda esa forma tan frágil que tiene de una niña, pero que no es frágil, es que, a ver, es un ser monstruoso que ha esclavizado a alguien durante toda su vida para que le dé de comer. Por eso el original es Let the right one in, o sea, deja entrar al correcto.
No es solo déjame entrar, ¿vale? Es dejar entrar al correcto. Como alegando que ella busca gente, se enamora, el amor para tener un compañero, que es un humano que puede hacer todo lo que ella no puede. Y la película realmente a mí me encanta. Chloe Moretz además es uno de estos amores que tenemos, creo, mucha gente. Dime una película de Moretz que no esté bien. Equalizer. Es que no me gusta esa peli, pero No, ella está bien. Ya está bien. Pero es que me ha costado decir algo, ¿sabes? Es Que no me que gusta ella la está de bien. ella, sí. También durante esta Hasta época... Carrie me gustó. Y durante esta época surgió el otro vampiro humano, extraño, familiar, en este caso, que era el maldito Johnny Depp en Sombras Tenebrosas de Tim Burton. Que la película era Qué horror una de extraña película, mezcla tío. entre comedia, No puedo. terror, No puedo. fantasía, que tú la veías y decías, yo no sigo, era aquello de, ¿por qué es Tim Burton? Pero yo no entiendo el tono de esta peli todavía. Otro papel de Johnny Depp fuera de tono completamente, en fin. Pero sale Eva Green y Chloe Moretz, con eso vale. Sí. Cuando me has estado hablando de esta de Chloe Moretz, que no sé, no me acuerdo el título ya, Déjame entrar. Déjame entrar. Me he acordado de un cómic súper viejo de Alan Moore, que encima lo estaba buscando ahora, que se llama La saga de los Boyfriends, que era como una familia, y yo no sé si había un vampiro en la familia, que eran monstruos, era como Sí. la familia Addams de Alan Moore. A su versión, me parece que sí que había uno. No sé Puede si ser era que el concepto había un abierto, pero vampiro. había uno, pero no era el ¿Te concepto acuerdas de esa abierto. mierda? O sea, Sí, lo hace que un es montón divertido de... y- Lo hace un montón. joder, es que eso es más viejo que el sol. Ah, no, también la balada de Halo Jones y también me la he leído. Sí, eso es viejo como el solo. Pues lo que te digo de todo este tema, la coña, y también ha habido, pues si alguien quiere saberlo, en esta época salió una serie de televisión hace no mucho con Jonathan Rhys-Meyer haciendo de Drácula, una versión en la que Drácula era un héroe, en realidad la Orden del Dragón es la que le jodía la vida. Bueno, la bazofia esa que hicieron de Drácula, la leyenda jamás contada, que es que eso no debería ni entrar en este Volvemos podcast. a lo mismo, son vampiros limpios, románticos, extraños que se han cargado el mito. ¿Qué ocurre? Que otros están mejor hechos que unos están mejor hechos que otros y que Anne Rice, con el vampiro, construyó un universo muy propio. Que bueno, han sido 1000 libros, yo digo siempre lo mismo, leeros los 3 primeros y el resto, pues no, porque son malísimos. Pero, eso sí, la segunda película de Tesoro Vampiro, La Reina de los Condenados, es para coger a Stuart Townsend, que fue el que la protagonizó, y a Lilla era la otra protagonista. Adiós, gracias a Lilla, no puedo decirle nada, ¿vale? Pero adiós, gracias que no hicieron más. Porque la peli, hostia, su puta madre, qué puto horror. Y además sale Vincent Pérez haciendo el vampiro supuestamente guapo, noble, tal y cual, y lo dices, este le han pagado ya venía a pasar el rato en esta película, porque van andando, sí, soy vampiro. Oye, ¿y Netflix no ha hecho nada con vampiros aún? Netflix no tiene nada puro suyo, pero Claro. nada de vampiros. Es que es raro, ¿verdad? Es que yo Veremos. creo que están en auge los zombies desde Sí. Walking Dead, ¿eh? De hecho, ahí viene la variación siguiente después de esto, que es la siguiente variación que tuvieron los vampiros, es que es como seres infectados puros y duros. Ujú. ¿Que cómo empezó? Pues con películas como cómics, como 30 días de noche. Si te acuerdas del cómic, es gente que está infectada, son monstruos, pero de hecho deformes, monstruos que atacan gente. Son casi más zombies en mucho momento inteligentes que vampiros con superpoderes, lo que queramos. Pero esto nació hace mucho. Claro, porque el concepto de zombie es posterior al vampiro. El concepto de zombie de vampiro, el problema es que nuestro concepto de zombie, el zombie nace como la idea de jamaicana, Sí, pero son traída de África. son seres mordidos también. No, pero ten en cuenta que eso es posterior, ¿eh? Los primeros zombies, igual, a ver, White Zombie o Yo anduve con un zombie, que son 2 películas de zombies, las primeras que se hicieron antes de Romero. Antes de Romero, el zombie era un hombre al que había muerto, le echaban unos polvos, o se zombificaba, se controlaba. No era un muerto que se levantaba y comía carne, eran seres controlados por... Rollo escopolamina. Ujú. Eso es, el bicho. Es que es eso. La voluntad. Anular la voluntad, eso es lo que viene de Jamaica, el zombie vudú. ¿Vale? Vale. Y el zombie que posiblemente que Romero creó, en realidad Romero no habló de zombies en ningún momento en su película. Hablaba de ellos como ghouls, espectros, cosas diferentes. Sí, Los lo ghouls, llamaban los muertos. los ghouls, ghoul, Ghoul, sí que eran seres necrófagos, que comían muertos, ¿vale? Eso sí que estaba en la mitología, pero no eran zombies. Él mezcló ambos conceptos y creó el zombie moderno. Y es parecido a lo que, por ejemplo, hemos visto en, ya te lo digo, 30 días de oscuridad, allá inteligentes, en Blade, o en Vampiros de John Carpenter, que es una película de estas que todo el mundo dice que es mala, pero es una maravilla de western con vampiros. No hemos hablado de Van Helsing. No. De la película, no. ¿Por qué? Porque eso no es Drácula. Eso no Sale Hugh Jackman, ¿no? Sale Hugh Jackman y sale... Sí, bueno... ¿Cuántas veces has visto Van Helsing?
Media docena más o menos. Yo más de 50 seguro. La puta televisión, o Ha sea, echado tenía una... millones de veces. Pero qué necesidad. Pero ya no solo la necesidad de emitirla, ¿qué necesidad tengo yo de verla? No lo sé, pero la ponen y la dejas. Pero a ti también te ha pasado. Sí. Pero es que te digo, seguimos. Infección. ¿No quieres hablar de Van Helsing? Infección. Es que es muy mala, tronco. Que no es tan mala, tío. Es que ya la acaba cogiendo Ostras, que cariño. no es mala. Las peleas están guays. Tronco, parecen las putas peleas rodadas por un tío colocado de speed. Mira, me voy a comer un bombón mientras hablas. Vale, voy a añadir las últimas películas que quería añadir para el tema de infección. Blade, basada en el cómic. Volvemos al mismo, son infectados. La nueva versión de Soy Leyenda de Will Smith, que es maravillosa. Y The Strain. Guerra Mundial Z. The Strain, de... Guillermo del Toro. escrita por Guillermo del Toro y Chuck Hogan, que se convirtió en serie de televisión. Es de Guillermito y que también tocó los vampiros en Cronos, pero en Cronos era una versión muy diferente porque era un objeto que al mezclar tu sangre con él acababas convirtiendo en un vampiro, que se acercaba más al vampiro clásico de la Hammer o el histórico que realmente a un vampiro moderno. Tienes razón. Y la gracia es que Soy Leyenda, o una serie que hicieron en Netflix está, pero creo que es una serie de sci-fi, que es Hellsing. De un mundo en el que de repente los vampiros dominan, se nubla la luz ¿Y la los serie de vampiros Van dominan. Helsing? La serie de Van Helsing. Sí, es lo que estoy comentando. La de Van Helsing es esta, que es Sí, canadiense. La chica. Ujú, De la sí. chica. Que los vampiros hay A tanto... ti no te gustó, esa serie. Se me hizo muy Yo un rara. día vine a tu Se casa me y estabas hizo cabreado. rarísima. Y encima es que te pegan un corte. Aparte, es de Neil Labud, que a mí es un director que me gusta. Y Pero- él hizo mucha serie, pero es que es una serie que dices, pero que no avanzaba. Entonces no quieres No hablar, se movía. No quieres hablar de Van Helsing. Era una serie que a mí me rascó. Yo creo que tenía la segunda temporada, cuando por fin empezaron a darse movimiento, creo que es cuando le dieron más pasta, de repente empezó a convertirse en Walking Dead. Vaya. Y es que decías, joder, estamos en dos conceptos muy raros ya, cuando empezar con uno y pasar de Walking Dead. Pero vamos, estos son los infectados que decíamos. Pero vamos, esto viene de Soy Leyenda. El Sí. libro de Richard Matheson, o Mathison, como quieran pronunciarlo, que empezaba el concepto de un tío se queda solo, es el único último hombre vivo, y que son los vampiros, son que él los considera seres infectados con una enfermedad al principio de toda la historia. Pues son como zombies. En la película de Francis Lawrence sí, Claro. con Will Smith, pero en las encarnaciones anteriores con Vincent Price o Charlton Heston, Charlton Heston, bueno, no se parece al libro en nada, pero la idea es que eran seres, él los veía como seres infectados a los que había que curar. Y lo que ocurre al final de la novela original Uf, es que... aquí la sombra entre zombie y vampiro. Pero es que en la es novela, discutible. en la novela original, al final lo que descubre el Neville, el protagonista, es que los vampiros son una sociedad que han eliminado a los vampiros estos infectados monstruosos, es una sociedad normal, tipo humana, y él es el último humano vivo. La frase Soy Leyenda viene porque, voy a hacer un spoilerazo, pero es que es un libro de hace 40 y tantos años, o sea, no os podéis quejar. Spoiler, el Quijote está loco. Pues tú imagínate al final de las últimas frases del libro es cuando lo capturan, porque el tío se dedicaba, claro, a experimentar con vampiros para ver cómo matarlos, y cada día mataba unos cuantos cada vez que podía. O sea, hablamos de un tío que iba andando en un mes, podía cargar fácilmente 30, 40 vampiros. Hala. O sea, es como si dijéramos un tío que mata 30 o 40 personas para una sociedad como la nuestra, si fuéramos los vampiros. Que cada... Un asesino en serie. Exacto. Y ellos lo ven, lo encierran, y claro, ves a niños, padres con niños, el niño asustado porque le dicen, es el humano, ese es el monstruo que mata a nuestra Es la especie". leyenda. Y él es cuando dice la frase que dice aquello, empieza a pensar, dice, después de tanto tiempo descubro que soy el último humano, yo soy el monstruo que va matándolos, a mí es el que me tienen miedo, soy el depredador. Dice de repente aquello de, ahora soy para ellos un mito, yo soy leyenda. Sí. Y es el final del libro, es yo soy leyenda. Sí. Y es Oye, por eso. Molaría que... Es que no lo han hecho, creo. Que hicieran una peli de vampiros o de zombies que vivieran en sociedad funcionando Sí, se perfectamente, llama Daybreakers, protagonizada por Ethan Hawke y con pero Willem que Dafoe. los humanos sean muy malos. Ahora eso se... O sea, Daybreakers los tiene humanos ese sean concepto. malos. En plan, como estos humanos que nos quieren matar. Es que eso es leyenda esa es la versión que se podría hacer de Soy Leyenda completamente diferente. Pero ¿verdad que molaría o no? Sería muy diferente. Ha habido algún proyecto extraño, pero no sé si ha Sería llegado un a concepto. mucho. Yo creo que si vendes esa puta idea, el concepto es tan rompedor que la gente te lo compra desde el Ujú. principio. Podría ser. Bueno, O sea, yo como espectador me plantean ahora una serie, una peli con zombies o vampiros que se han formado su sociedad y funciona. Y tiene sus cosas, en plan un mercado de carne, un mercado de sangre.
Y los humanos son los que Y los les humanos, atacan. no, y los humanos creen que ellos tienen el derecho, porque son más inteligentes, tienen el derecho de aniquilarlos para recuperar la Tierra, en Sabe- lugar de plantear una convivencia. ¿Sabes lo malo? Es que eso suena mucho a lo que hacían los europeos cuando se ponen a conquistar otros sitios. África, Asia... Bueno, pero y cualquier hay un cosa. componente, hay una lectura ahí de... Sí, podría hacerse. De hecho, os recuerdo que La Noche de los Muertos Vivientes tiene una lectura política en la que hablamos de las clases bajas apoderándose y atacando y destruyendo, una lectura comunista que decías, burú. Bueno, Hay Romero. muchas lecturas raras en mucho cine. Ya del punto de infección vamos a pasar al que decimos el de sociedad. Ahora ya está mucho más evolucionado, todos hemos leído, hemos visto mucha más serie, mucha más película, y el concepto del vampiro, el monstruo, es lo que tú decías, llegaba un momento que se convierten en sociedades. Sí. Empiezan a formar corpúsculos, Crepúsculos. civilizaciones. Crepúsculo es una de esas Sí, que sí, decíamos. ya lo hemos comentado antes. Otra forma de verlo, por ejemplo, sería Being Human, Sí. la serie en la que convivían el hombre lobo y el vampiro, que existía una sociedad debajo de todas las sociedades para los monstruos. También con mucha lectura de las clases sociales y todo esto. Actualmente tenemos una serie que se llama Midnight Texas, de un pueblecito en el que ¿Qué dices, tío? conviven monstruos de todo tipo, vampiros entre ellos, ¿En en una serio? sociedad. Sí. Pero monstruos. Ujú. En plan, que viven un Frankenstein con... Sí. Cazadores de sombras, también en la Sí. serie Shadowhunters, tiene una civilización de Cierto. vampiros que viven bajo la Los sombra. libros molan, ¿eh? No los he leído, solo he Pues visto la peli y la serie. están chulos, están chulos. Son un huevo, de todos modos, ¿eh? Sí, es que soy... O sea, no empieces a leer esa mierda. Bueno, luego tienes Son otra serie que muchísimos. sí que leo de libros, que solo hubo una temporada, producida por Nicolas Cage, claro, de Dresden Files, Ah, sí. que también existía en una sociedad vampírica y de monstruos y de magos debajo. Esto es todo muy fantasía urbana. Cuando la fantasía urbana despegó, el tener sociedades secretas debajo de la capa de normalidad, esto funcionaba. ¿Y de dónde vino mucho de esto? De un juego de rol llamado Vampiro a la Mascarada, que trataba de eso, que los vampiros llevan viviendo toda la vida, de hecho son hijos de Caín. Caín fue el primer vampiro y ellos son hijos de Caín y tienen una sociedad estructurada con la que dominan a los humanos y todo esto. Otra vez la puta religión, ¿eh? Abriéndose paso. Eso es de los 90, empezó. Y había diferentes clanes según el tipo diferente de vampiro que te daba por tus características. Había un vampiro que era más animal, que era el clan Gangrel. Unos nobiliarios, que pueden ser tanto lo que son los... Había varios, ¿vale? Ventru, o las sombras, que también eran ese tipo, nobles, altos, toreador, que de hecho era toreador en castellano original, también en inglés, que eran los artistas, el Nosferatu, que era la pinta de Nosferatu de la película Cogida, Sí. los magos, como los Tremere, tenías los gitanos, había un clan entero Molaría de- que se llamara uno vampiro loco. los Malkavian. ¿Ves? Se Ahí llamaban estaba así, claro. Malkavian, Ahí estaba vampiros claro. giraos. Sí, sí, el vampiro loco. Y luego tenías, por ejemplo, los Brulla, que eran los vampiros brutales, salvajes, que eran básicamente moteros, los macarras. Sons of Anarchy Vampire. Y esto La nueva acabó muy temporada. reflejado el hecho porque peleaban contra otra sociedad que era la de los hombres lobo o los magos que existían. Bueno, en el Crepúsculo se pelean con... Y tienes Lobo y tal. de ahí también eso también viene de la Sí, misma, sí, te digo, sí. del mismo juego de rol y venimos a una serie de películas cada vez ha ido a peor, pero que trata de eso. Y es Underworld. Hostia, qué basura, tío. Pero acuérdate de esas películas, eso es que lo que tenemos. Y mi padre se sabe toda la cosmogonía, tío. O sea, alguna vez, ¿te acuerdas que te lo dije? Que Pues- se me puse a ver con él una película y me dijo, es que esto viene de no sé qué, porque en la segunda dicen, digo, papá, ¿qué me estás contando? O sea, del hombre lobo y de vampiro, ¿qué me cuentas, tío? Sí, pero eso, ¿a él le gusta? Sí. Lo digo, pero es eso, creó ese mundo y creó otros dos mundos que estos son un poco más específicos. El Daybreakers que hablábamos con Ethan Hawke y Willem Dafoe, en el que unos vampiros han creado una sociedad completa. De hecho, son los que viven normal y los humanos en realidad son la comida. De hecho, los tienen en una especie de grandes granjas. En granjas. Y así es como comen. O sea, ¿A comer? El humano es como el cerdo en la granja y esto. Y lo que ocurre es que los humanos quieren librarse de eso, son los humanos los que intentan curar a los vampiros, a pesar de que no quieren dejar ser vampiros. Pero como están mutando su gen, están siendo vampiros monstruosos. Era una película con un concepto que el giro al principio de la película de esa sociedad vampírica era muy divertido, era muy parecido a lo que tú decías, pero luego volvió a convertirse en otra película de acción más. Sí, eso es lo que a mí me gustaría que hicieran lo que te he comentado. O sea, que realmente los humanos sean malos, los malos. Y aunque sea la misma visión, la de los humanos intentando sobrevivir y asesinándolos y tal, sino que... ¿Sabes a qué película se parece mucho a eso, desgraciadamente? ¿Te acuerdas de aquella película que estrenó Netflix? ¿Cuál? Aquella de los tíos que de repente llegan un montón de alienígenas, les intentan cazar, le quitan el casco a un alienígena, resulta que es un humano. Hostia, no me acuerdo de esa peli ya, tú. Y que resulta que toda la sociedad eran robots. ¿Cuál? ¿La que salía Michael Peña? ¿Extinción? Hostia, esa película es muy mala, tío. Pues ese concepto es muy parecido a lo que tú explicabas, pero No. si en lugar de ser esos robots hubieran O sea, sido vampiros... me gustaría una película bien dirigida.
Bueno, vale, eso es otro tema. O sea, que la quieras buena es otro tema. Hombre, ya puestos a pedir, tío. Y ya la última gran serie, que se podría decir que ha creado una sociedad con incorporación pura y dura, es True Blood. Sí. Porque True Blood ya los vampiros eran parte de la sociedad humana. O sea, ya no estaban ni ocultos. O sea, no, hay vampiros, sí, está ahí tomándose una caña. Pues ¿Qué? ya, tío. Sí, ahí está un hombre lobo tomándose una caña. Y todo el mundo, ¿eh? ¿Qué haces tú? Yo vi la primera temporada y me gustó, la verdad. Están basados en una serie de libros de Charlene Harris, Mm. que era el primero era ¿cómo era? Solo vivo de noche, humor durante el día, algo así. Yo me leí un par de los libros y estaban bastante bien. Personalmente intentaban ser menos rompedores, eran más muy slice of life mezclado con algo de crimen para hacerlo movimiento, menos exagerados por la serie de Alan Ball. Aquello era, la temporada estaba bien, pero luego aquello desbarró y se fue de balas, que si hadas, brujas, de repente llega un momento que decías, pero si el problema no es que haya vampiros en la sociedad, el problema es que parece que hay de todo menos humanos, coño. Ay, sale un personaje nuevo, a ver qué coño es. Hostia, esta es una hada. Entra otro nuevo personaje. Este es un cambiaformas. De repente dices, ¿y no va a entrar un humano? Y de repente, hostia, es el humano este. Que tiene visiones. Y haces, también. O sea, alarga la serie un por Dios, matadme. Y salía Deborah Ann Woll, haciendo de vampiresa macarrilla cachonda. Nuestra Karen queridísima Karen Page. Pero haciendo de vampiresa muy cachonda. Es Pelirroja. Es Karen Page. Bueno, entonces ya no es Karen Page. Es... Cachonda. Y mala persona. Me gusta. Me gusta mucho. Pero bueno, ahora vamos a hacer un pequeño paroncito. Vale, pequeño paroncito. Ahora voy a optar por música fiestera, ¿eh? Fiestera. Como estaba llegando al final del programa, pues meto algo de música de Don Omar. Y guaya guaya, el guaya guaya voy a poner. El guaya guaya. Y la gente de YouTube no lo vais a escuchar. Por lo tanto, la gente de YouTube tiene suerte. Correcto. Hasta ahora, chicos.
Bueno, no voy a decir nada, ya la he colgado en Twitter. Lorao. He conseguido meter una canción de Don Omar en un podcast sobre vampiros presentado por José Carlos Rollo. Soy vuestro puto héroe y me merezco un premio. No, la verdad es que me apetecía meterla porque siempre meto cancioncicas así y tal y digo, voy a meter algo de Marchica para el final. Pues se lo he dejado para el final además. Y ya como a todo el mundo no le gusta el rock, a todo el mundo igual hay gente que le gusta este tipo de música, pues hay de todo. Hay de todo. Hay de Yo todo. no soy de Don Ya lo Omar, sé, tengo que ya lo decirlo sé. así de simple. A mí tampoco me va mucho, ya lo sabes, ¿eh? No sé. Lo que pasa es que a mí me gusta cambiar un poco, Si variar un sales poquito. de marcha, pues te lo ponen en un bar y esas cosas, pues no digo nada, pero quiero decir que no es mi estilo, es así de simple. Pero bueno, quería acabar un poco el tema del vampiro social con Ajá. 3 series un poco, duraron muy poco, ¿vale? Una es de los años 90, que es Caballero de la Oscuridad, que era un vampiro policía que se dedicaba básicamente a intentar resolver casos mientras su papá y la mujer con la que estuvo muchos años, que era su hermana, que aparte de hermana, claro, está en pareja, aunque la convertía en vampiro. Es muy incestuoso también el tema de los vampiros, ¿eh? Eso Son hay muy que Targaryen. admitirlo. La coña es que le puteaban. La serie era mínima, duró muy poquito, pero era interesante un poco el concepto del vampiro justiciero, que en este caso era torturado, más parecido a Anne Rice que a los vampiros malvados originales. Segunda, Blood Ties. No sé si mucha gente la recordará. Y tuvo varias temporadas. Era un vampiro que había vivido en la corte del rey VIII, así que era un vampiro bastante cachondo. Y una policía que estaba perdiendo la vista. Volvemos a lo mismo, ¿no? El hecho de que el tío pensaba, si ha convertido en vampiro, va a reparar la vista, etcétera, etcétera. Volvemos al concepto romántico. La ayuda era poco más que el típico... Era una serie de las que decimos normalmente que es un caso semanal, ¿vale? O sea, era poco más que un procedimental sin ningún tipo de maravilla en cuanto a vampiros. Y la última era una serie que trataba al vampiro de una forma humana, pura y todo esto que queramos. Había una sociedad que existía por ahí detrás que era Moonlight, que era un vampiro que ayudaba a una No la película, periodista. ¿eh? La película No, aquella no de- la película, no era Moonlight, era la serie. Y la verdad es que era curiosa, también duró muy poco, porque era muy suave. La gente que ve series de vampiros lo que quiere es algo de casquería, algo de fuerza, algo de potencia, algo de maldad, que es lo que nos pasa muchas veces, porque ya hemos visto muchas veces ese vampiro romántico. También hay que recordar vampiros alienígenas. En los mitos de Chulu salen bastantes. Luego tienes Life Force de Top Hammer, de las últimas que se hicieron ya. La de una vampiresa que viene del espacio y le chupa la energía a la gente. Qué maravilla. Ojalá rodada al estilo Barbarella, tío. Barbarella es una pasada. Parecida, quiero decir el estilo, no era A mí muy Barbarella me diferente. parece una pasada. Ya hicimos la reseña de Barbarella cuando la viste, que era... Es una maravilla esa O sea, peli. el orgasmatrón, esa máquina para matar a la gente de placer, y a Barbarella Tío, está es tan cachonda que rompe la máquina y haces... Yo creo que esa película, tal y como le gusta el cine, el estilo de cine a mi novia, esa película tiene que ser para ella un 10. Probablemente le gustará. Que es una puta mierda en ese estilo. O sea, en ese sentido, ¿sabes? Sí, pero la película era, bueno, además es súper kitsch. La idea de toda la película es a ver cuánta carne le podemos ver a Jane Fonda en este momento. Por Dios, a ver... El mejor momento de la historia de Jane Fonda, además. O sea, si según desembarca en el planeta, lo primero que haces, hostia, un tío con un trineo, ¿follamos y me llevas? Vale. Hay que verla. ¿Y tú? ¿Todavía está en Netflix eso? Creo que sí, no lo sé. Hostia, como esté en Netflix se la pongo a Celeste esta noche, tío. Para que se eche unas putas risas, Y después un poco de... Bueno, eso se queda en privado, tío. Lo de Barbarella no, pero lo otro sí. Bueno, básicamente hemos repasado un poco todo esto y yo quería quedarme para el final con 2 cositas. Uno es el Buffyverso, que voy a tocarlo después. Y la primera, en animación, series de vampiros. La pajarería de Transilvania. Ahí tenemos ese punto que quería meter, la pajarería, pero también teníamos cosas anteriores como el Conde Drácula, Sí, es verdad. que cuando Es quieren verdad. recrear una gran estirpe de vampiros malvados, se equivocan en poner sangre, ponen ketchup porque no había otra cosa y le sale un puñetero vampiro vegetariano. Serie divertidísima de nuestra infancia, que era divertida. O sea, te volvías tonterías que hacía, era muy divertida, pero era, ya decimos, como la pajarería de Transilvania, era coña, era paródica, era divertida para niños. Pero después de eso también existía una serie también japonesa, pero basada en el cómic de La tumba de Drácula de Jim Collan y Marv Wolfman. Ajá. Que era la coña, existía y salía en aquel programa infantil de cuando era niño que salía Torre Bruno. Ponían capítulos de esa serie. Y había terror, ¿eh? Había terror ahí. Drácula era malvado, era el ser malvado del cómic. Y luego fuera de eso, pues Blood,
es una serie de anime japonés, también sobre vampiros, con mucha casquería, mucha gente cortada en cachos. Hay una película inicial y luego la serie de manga que se estiró después de... Había un tomo y la adaptación. Posteriormente apareció una Es que serie a de ellos sí que les va televisión más y una el tema de los animación. ghouls y demás, ¿eh? Tienen muchos vampiros. Recordemos que tienen un montón de Sí, series sí, de... tienen El muchas Caballero animes. de Ensoyo, El Caballero Vampiro, la de Rosario tu Pero que les va Vampiro. mal el concepto de ghoul, del demonio, de... Rosario tu Vampiro, por ejemplo, o El Caballero Vampiro son muy occidentales, ¿eh? Son conceptos del vampiro muy occidental, muy Anne Rice, muy crepúsculo. En realidad a ti Sí. te encantaría porque son sollos de ese estilo. A ver, es un instituto, El Caballero Vampiro, en el que están las clases diurnas y las nocturnas. Y hay un par de encargados de clase de diurna que se encargan de evitar que los vampiros que van a las clases nocturnas se mezclen con los humanos y hagan líos. Qué maravilla. Lógicamente, ¿qué ocurre? Pues que son un chico y una chica, los delegados encargados, y la chica ve al vampiro típico guapete que acaba de llegar nuevo y aquello es triangulito amoroso con vampiros y bichos por en medio. Vamos, mía. está el anime por ahí si quieres verlo, ¿eh? Te encantaría. A ti Ok. te encantará, es tu rollito Me la puro y apunto, duro. me la apunto. Instituto y vampiros, románticos, ¿qué más ¿Título? quieres? ¿Título? Esa es Caballero Vampiro, Night Vampire. Vale. Apúntatela. Luego ya además en animación hemos visto bastantes cosillas, pero vamos, las más destacadas para mí siempre han sido esas, porque son las que más o menos se mueven. Pero aquí ya entramos en algo que hay que animar. Venga. Dale duro. Te la voy a presentar porque sé que te gusta mucho. Y el malo era Roger Hauer. Uf. Tú veías la película que era bastante, con unos, vamos, aparte de los diálogos, muchas veces eran ridículos. La película no conectaba, o sea, era divertida, pero no conectaba con el mito del vampiro, sino que realmente eran adolescentes corriendo mientras algo les perseguía, poco más. Joss Whedon, viendo que esto no había funcionado del todo en cine ni todas estas cosas, no funcionaban como película, empezó a insistir. Y dio mal, hasta que fue a la Fox. Joder, Y en la Fox lo les, petó muchísimo, ¿eh? en la Fox les dio mal. Bueno, ¿qué tal? La Fox dijo, mira, vamos a probar unos pocos capítulos y vemos. ¿Vale? Y le dieron los típicos, la tanda de 6 capítulos, que se extendía hasta 12, normalmente. En las tandas se extienden ¿no? hasta 12 y luego ya puede que tenga la de 24. ¿De acuerdo? Que es la temporada completa en América, en Estados Unidos en esa época. Y empezaron, ¿vale? Le dieron los 6 y la mecánica de la serie cambió. La elegida para cazar a los vampiros y los monstruos del mundo empezó a hacer un grupo de gente que le acompañaba. Sí, su cuidador, el vigilante, sus amigos, la hacker, el gracioso. Y de repente aparecía un concepto como un vampiro bueno
tenía alma, quería matar a otros vampiros, los vampiros malvados que eran la hostia, el gran maestro, un vampiro deformado más feo que un Nosferatu, pero de ese estilo, y los vampiros humanos que cuando se convertían en vampiros y chupaban sangre se deformaban. O sea, se les ponía un entrecejo de la hostia y todo esto, quiero decir. Y había una sociedad de vampiros, pero eran marginales y poco unidos. Solamente el gran maestro, el gran líder los unía. ¿Qué ocurre? Que casi todos estos vampiros te los definían como seres sin alma, que cuando se convertían en vampiros eran amorales. Les daba igual matar, les encantaba el sexo, la violencia y cualquier cosa. ¿Vale? Eso empezaba, Buffy Cazavampiros empezaba así. Luego, posteriormente, hubo una serie que era Ángel, que era un spin-off cuando el vampiro con alma buenoso se va a vivir a Los Ángeles y monta su agencia de detectives. De hecho, los elementos más normalmente en la Vampiros serie... Costa Oeste. Sí, algo así era. Pero es que la gracia es que la serie tenía siempre enemigos sobrenaturales, al final eran monstruos, demonios, de todo. Pero es la constante de que el vampiro siempre estaba ahí, siempre existía, ¿vale? Y funcionaba. Ya sigue siendo la cazadora e iba con estacas siempre para matar a los monstruos. Los vampiros eran lo principal siempre para ahí. Siempre estaba, era la cazadora. Era la cazadora de vampiros, luego la cazadora directamente. El Buffyverso tenía la gracia de que era una serie de instituto con monstruos, muchísima acción y una superheroína, porque tenía superpoderes, es así de simple. Y funcionaba. O sea, durante 7 temporadas le daba a todo el mundo lo que quería. Tenías enemigos con magia, lanzaban rayos, o sea, todo. Si hubieras puesto, o sea, esos tíos, les pones a todos, Spandex y Licra, es una serie de superhéroes. Pero además tenías el concepto del análisis que hacíamos sobre el vampiro, es como un ser sin moral, sin ética, o si tenía alma, que le ocurría a 2 de ellos, a Ángel y a Spike, el malo que empieza siendo malo, y varía, cambia, acaba recuperando su alma y volviéndose bueno por amor, por Buffy. O sea, estamos hablando de que seguía teniendo el concepto muy presente del vampiro malvado clásico, pero si tienes alma, pasabas a ser un vampiro humanizado como los posteriores que iban apareciendo. Buffy es, para mí, puedo decir, las 7 temporadas, hay alguna y partes de otras que eran bastante desastrosas, pero en general era una serie que funcionaba muy bien para Hombre, el adolescente. Si tiene 7 temporadas, ha funcionado bien. De hecho, se llegó a cambiar de cadena y todo esto por las típicas audiencias. Pero digo, cuando llegó con sus 6 capítulos, convenció a la Fox, le dio 12, pero él dijo, bueno, en el 12 acabamos y el año que viene ya vamos a por los 24. O sea, la primera temporada solo tiene 12. Sí, suele pasar. Breaking Bad tiene 6 y luego a partir de ahí tiene 13. Y la gracia de esa serie, pues claro, la cazadora era una chica muy mona, de instituto popular, guapa, que tenía además, durante la serie siempre volvían ciertas cosas recurrentes como, ¿por qué no nos vamos de compras a comprar zapatos? Hoy podríamos ir a la bolera en vez de salvar el mundo. Porque cada 2 por 3 tenían que salvar el mundo de la destrucción. Pero era que, ¿y si nos vamos a los bolos? Que dice, había un humor propio, unos personajes que además los personajes eran carismáticos, funcionaban. O sea, y tocaban todos los temas que pudieras ver, desde sexualidad. A ver, uno de los personajes era gay, se volvía gay. Con el tiempo lo descubría, había responsabilidad, muertes, familia. Y lo más horroroso, por ejemplo, de esa serie no eran que los vampiros fueran monstruos o que hubiera demonios. Es que el episodio más aterrador que existe de toda la serie es cuando, literalmente, en los últimos 2 minutos de un capítulo, Buffy vuelve a casa y se encuentra que su madre le ha dado un derrame cerebral y ha muerto. El siguiente capítulo es ella peleando con la pérdida de su madre. Hay monstruos, hay demonios, pero no hay una razón. O sea, es algo al azar. No ha habido un fin del mundo, no ha habido un monstruo que le haya atacado. Simple y llanamente, la vida. Y ahora, el punto más horroroso de esa serie fue eso. El simple hecho de que la vida te puede dar una patada que no te la va a dar un vampiro enorme, ni una serpiente monstruo, ni un horror. El momento más horroroso de toda esa serie para el personaje, y realmente para todos los que la seguíamos, era esa muerte sin sentido por naturaleza. Y la verdad es que te dejaba destrozar, ese capítulo te destroza. Y de hecho, la unión de la heroína con su hermana intentando recuperarse, que no podían en ningún momento recuperarse de eso porque no lo entendían, no le veían sentido. Quiero decir, gente que podía haberle sentido a... Es que resulta que han hecho un conjuro y han sacado del infierno una serpiente gigante de 25 metros que ha destruido el instituto. Puedo pelear con eso. Es normal casi. Llega un momento que es normal. Pero no era... que algo te pegue así es tan humano que destruía completamente todo el concepto de la serie. En ese punto, ese capítulo te desmoñaba. Y eso, la gracia es que las relaciones personales muy importantes para Gwen, los personajes, era lo que llevaba a todo. Claro, desmontas algo de esa forma tan radical, te sorprende. O sea, te deja... Y había bastantes capítulos así. Buffy era una serie que funcionaba muy bien. En Ángel también existían momentos así. No tenía tantos buenos puntos, pero siempre la gracia que enganchaba a todo era que eran una familia.
La familia, la lealtad, el valor, el perdonar, la redención. Existían muchísimos valores en Buffy que no se tenían en cuenta. Mucha gente se ha aquello de, es que es una serie chorra. Decías tú, maravilloso. Pues tiene muchísima más fuerza de lo que crees. Para que lo entendáis, si esa serie, las adaptaciones la hubieran adaptado como Dios manda un cómic, con superhéroes en vez de vampiros y estas cositas, te habrías encontrado algo que probablemente habría tenido, pues... Yo siempre lo digo, es a un nivel X-Men. Sí. A un nivel de ese tipo. Por relaciones, sí. Y funciona. La verdad es que a mí me ha funcionado. Siempre me ha encantado el Buffyverso, me ha parecido maravilloso, o sea, siempre. Y no he podido nunca evitar la atracción que puedo sentir con eso. De hecho, me compro los cómics. De hecho, hay un cómic que Joss Whedon, de los primeros cómics que escribió, era Fry, ¿vale? Que era su idea de la cazadora de vampiros en el siglo XXIV, en el futuro en el que técnicamente los vampiros, la gente sabe que existen, sabe que hay por ahí unas cosas, porque hay mutantes y muchas cosas raras. Y era una cazadora de vampiros que no tenía ni idea de nada. Era una historia muy buena, muy Whedon, con personajes muy Whedon. Y la verdad es que funcionaba. Ojo al mini programa de Buffy Cazavampiros que te has clavado, ¿eh? Algún día me va a cascar el programa entero, ¿eh? O sea, me va a pegar 2 horas con un análisis temporada por temporada. Yo ese día de dónde vienen los cambios y todo. Me quedo en tu sofá viendo una peli. Me traigo a Javi, que es otro fan de Te traes Buffy a Javi Cazavampiros. y un programa de Buffy. En serio, ¿eh? Bueno, Yo no tengo ningún problema. Yo lo que iba a decir, para acabar esto, porque llevamos una turrilla larga y no queremos dar mucho mal, pero por algunos libros, sobre todo por lo decir que hablábamos de anotaciones de libros de vampiros históricamente. Vamos, tenemos el relato de Polidori de vampiro, a Selena Le Fanu con Carmila, a Bram Stoker con Drácula, innegables, Anne Rice con las crónicas vampíricas, que bueno, yo os sigo diciendo, los 3 y ya está, ¿eh? No toquéis más, no hace falta. Richard Matheson con Leyenda, que es una visión de los vampiros muy diferente. Stephen King con Salem Slot, muy recomendable siempre. Brian Lumley, que es la saga del necroscopio, que es una persona que podía hablar con los muertos le hacían caso, de hecho se levantaban incluso para pelear por él, y los villanos eran vampiros. Así empezó Aragorn. Pues los villanos eran vampiros, y esos vampiros variaban mucho hasta que en un momento se le iba la olla y los decía que eran seres de otra dimensión. De hecho, era una especie de gusanos que se metían dentro del cuerpo, se desarrollaban dentro del cuerpo humano y lo poseían, lo convertían. Básicamente era un ser alienígena que ocupaba el cuerpo, lo deformaba, lo volvía superpoderoso y lo destrozaba. Cambiaba su mente a nivel químico y a nivel de forma de ser. O sea, hostia, eso también sería interesante. Era un cambio muy diferente. De Strain, que hicieran algo del estilo, en plan, que cogieran a un Drácula, o sea, a un vampiro, lo abrieran por completo y vieran que realmente no es que sea uno muerto, sino que simplemente su cuerpo ha sido transformado, como Spider-Man. Hay un cómic en el que sale algo parecido, que es The Witch Doctor. Está guay, ¿no? Doctor Brujo. Está y guay es muy divertido esas cosas. Y hay una película que no he nombrado antes, que se me ha pasado. Soy bastante de ñapas para estas cosas de vez en cuando. ¿El qué? The Strain que hemos Guillermo. hablado de Guillermo del Toro, que funciona. Eso es un virus que los infecta y los transforma. Y son monstruos, literalmente. En ciencia ficción ha habido varios hitos de vampiros en el espacio y cosas así. Life Force, como ya he nombrado, y cosas así. Pero ahora tengo que decir que me dejo cosas porque soy lo peor, ¿vale? Pero además lo peor de lo peor, porque es que soy horrible. Porque me he dejado una pandilla alucinante de los años 80 con Fred Decker al guión, en el que Drácula y todos los monstruos clásicos de la Universal iban a por unos niños que tenían la piedra para lanzarles al limbo. ¿Esa no la has visto? No. Los Goonies Tiene buena pinta, Los Goonies con los monstruos de la Universal. No vuelvas a faltar respeto a los Goonies. No. No me Cuando la compares veas, se hacen llamar The Monster Squad. ¿Se llama así la peli? Una pandilla alucinante, The Monster Squad en inglés. Guay. Cuando veas que son niños, a ver, el momento más brutal que puedes tener es cuando, para hacerle cosas como una prueba para que alguien entre al grupo de Monster Squad, es hacerle preguntas, ¿vale? ¿Cómo matas a un hombre lobo? Con una bala de plata. ¡Una forma más! No hay otra. ¡Un cartucho de dinamita! Y hay un momento de la película, ocurre todo esto, hasta que al final le dan la razón al tío que entraba y dice, ¿ves? Solo se les mata con una bala de plata. Bueno, fuera ya de todo esto, otros libros recomendables, Poppy Z. Bright, El alma del vampiro, que engendró una saga en la que los vampiros eran sexualmente muy activos, había mucha casquería, y eso siendo un libro. Para que lo entiendas, podían dejar embarazada a una mujer y el bebé, este medio vampiro, medio humano, Sabría paso. Sí, literalmente hacia como afuera. un alien. Seres alienígenas que poseen el cuerpo y lo transforman. Eso es lo que te digo, que hay muchas formas de verlo. Luego estaba Kim Newman,
que ha hecho varios libros, está muy bien. El año de Drácula es una saga, pero este sí que es un año... El año de Drácula es una saga que empieza desde el Drácula y van victoriano para adelante. Divertida. Cazadores Nocturnos de Barbara Hambley es clásico, un detective que contrata a los vampiros de Londres para que descubra un asesinato. Y la historiadora, que tuvo su fama hace unos años, también una mujer que tiene una relación buscando la historia original de Drácula en el mito de Vlad Tepes, del emperador, que no hemos hablado. Porque, bueno, el mito de Vlad Tepes. Hay libros enteros. Perdón por la tos, estoy un poco jodidillo. Yo que me gustaría que no te murieras antes de acabar el programa. Nuestro querido J está bebiendo agua, se lleva el vaso a los labios, se está introduciendo el líquido en su cuerpo y parece revivir. Pero Es es sangre. Lo que voy a soltar, esta es buena. Es que hay una continuación de Drácula. Y ahora se fuma un cigarro. Hay una continuación de la serie de Drácula, el libro original, Eres mi puto por héroe. el nieto de Bram Stoker, Drace Stoker. Que eres mi héroe, coño, te estoy diciendo. Eres una persona admirable. Así de claro. Pues lo digo porque a nivel de libros, y ahora vamos a un tema que me encanta y es, ¿cuántos cómics de vampiros hay? Y videojuegos. Millones. Yo de cómics siempre he dicho La tumba de Drácula, de Wolfman y de Jim Collan, es una maravilla. La adaptación del Drácula de Miñola, que tuvo que ser alguien muy malo escribiendo, como era Roy Thomas, y alguien muy malo dibujando, como era Mike Mignola, o Miñola, como queráis decirlo. O sea, vamos, es un horror de cómic, no os lo compréis, no os lo voy a recomendar, van a reeditarlo dentro de nada, no se os ocurra comprarlo, ni de coña, o sea, lo digo en serio. ¿Lo quieres todo para ti? Sí, probablemente es una puta maravilla. Es una maravilla que aquí solo editó ediciones B después de la peli y desapareció del catálogo. Nadie sabe dónde acabó. Es así una pieza de coleccionista junto con el Frankenstein de Callanan. Y vamos, es muy bueno. Una adaptación de la película con detalles. Roy Thomas metió algún detalle de la novela que no estaba en la película. Por gusto, él es así. Es Roy Thomas, es muy clásico. Pero vamos, ya te digo que es una gran adaptación. A ver, me van a hacer un apunte aquí de algo. La mascarada del vampiro, la mascarada del juego de rol. Ya lo hemos nombrado. Llega tarde. Amiga. Estamos con los cómics. Bueno, hay cómics de vampiros, hay cómics de Sherlock Holmes contra los vampiros de Londres, hay un millón de cómics de vampiros. Buenos. Mi la tocó algunas veces los vampiros dentro de La Reina de Sangre, de la saga de Hellboy, que va a adaptarse. La nueva saga de Hellboy va de vampiros. La nueva película. Qué guay. Mila Jovovich es la Reina de Sangre. Bien. Bien. Porque Mila Jovovich mola mucho, tío. A ver, porque La Reina de Sangre puede ser una cosa muy diferente. De hecho, hay vampiros en muchísimo a nivel de cómic, eso es casi se puede hacer algo específico solo de eso. Pero videojuegos. Yo, Vampiro la verdad Mascarada tiene su propio juego Sí, pero de ordenador. que a mí me encantan los videojuegos, ya lo sabes, pero no voy a aportar nada en este sentido. Se adaptó a videojuego varias veces Drácula, tanto la novela como los misterios, y la verdad es que siempre han sido bastante clásicos. Luego tienes... soy un vampiro, mato gente, y poco más. Yo es que ya te digo que no es para nada mi género, entonces si ya no me acerco en películas, imagínate en videojuegos que es mucho más inmersivo, paso a paso. Tú a la saga de Alien no podrías jugar, la verdad. No. Alien Isolation, que es buenísima. No podría. Pero esa tienes que jugarla con todas las luces apagadas. Sí, claro, Con Jota. cascos y Sí. puestecico Sí. cerquica de la pantalla. Sí, esta tarde voy a echarme toda la tarde entera, ahí, con una vela y la puerta abierta. Tengo unos vecinos que son muy viejos que dan mucho miedo. Que tienen una cerradura que parece forjada en acero valirio. Oye, piensa que igual abres la puerta y empiezas a encontrar ataúdes por ahí y están tumbados durmiendo, ¿eh? Vete a saber. No me sorprendería. Un saludo a los Guayar, buena gente. Bueno, lo que vamos diciendo. Y voy a decir algo. No está, pero sí que tiene una versión y es la serie de Lo que hacemos en las sombras que se va a estrenar, de Taika Waititi, y su película, que es un falso documental muy divertido, en el que... ¿Tú lo has visto? No, porque son vampiros. No, que yo no lo he visto. Si además lo hablamos hace poco. Pues eso. es que es eso, lo hablamos en los vídeos, que salía esas generaciones de vampiros, pues el vampiro, el Nosferatu que vive en el sótano, Sí. el que es más o menos moderno, el que es de hace un siglo, que es muy Anne Rice, muy romántico, luego está el Drácula, de hecho es que sale, que el tío es un noble rumano tal y sigue jugando a
a tirar con arco y flechas al criado, a ver si de la manzana y cosas así. Eso está muy bien como parodia y todo esto, sobre todo porque con cada generación utiliza cada uno de los estereotipos que hemos ido comentando, más o menos, los puedes encajar en esa película. Y Waititi fue muy inteligente creando un grupo de compañeros de piso, cada uno en una generación, pero ya no digamos, no, es que este tiene 20, este tiene 30, este tiene 40, 50, no. Es que son, este tiene 2000 años, este tiene tal, este tiene 500. Y claro, cada uno con su concepción del vampirismo. Soy un monstruo y otro, no, porque somos seres intensos, malditos, de tal. Tú lo estás viendo y le estás diciendo, no sé quién es más gilipollas de todos, pero que venga Van Helsing. Que venga Van Helsing ya. No has querido hablar de Van Helsing. Hemos hablado de Van Helsing, no quería. Pero muy poco, muy poco. Muy poquito. Ya, ¿Te dejas alguna cosa más? Yo creo que le hemos hecho un repaso así un poco a los Joder, vampiros en llevamos general. a llevar 2 horas mínimo. No, solo llevamos 1 hora 50. Bueno, pues casi. Ha sido un repaso bastante genérico y rápido, porque nos hemos dejado un montón de obras, nos Hombre, hemos dejado es que, libros, cómics, de todo. Es que es una locura lo que coges unos temas, tío, que son jodidísimos, ¿eh? Pero me encantan, son O sea, grandes, son es enormes. como el otro día adaptaciones. Bueno, Es que adaptaciones... deberíamos seguir todavía. Sí, podría. Es que habrá una adaptación en segunda parte cuando consiga controlar a todo el mundo y pueda sentaros sin que Javi y tú os convirtáis aquí en el momento de hostia, pues esto es muy bueno y os desviéis. Porque me volvisteis loco, cabrones. Sí, es cierto, es verdad. Que se fue divertido, estuvo muy bien, fue un debate muy abierto, pero fue tan abierto que nos fuimos del tema. Y volver a pasar. De vez en cuando, probablemente. Sí. Cuanta más gente haya, más posibilidad Para de el que... próximo tema voy a buscar cine erótico, venga. ¿En serio? No, la verdad es que no he visto mucho cine erótico. No sé, Gota, yo lo que No, tú quieras, para la Jota. próxima probablemente elija o una película o una serie. ¿Algo más chiquitito? Sí. Guay. Bueno, yo... puedo elegir Buffy cazavampiros y nos Sí. pegamos 6 horas. Nah, pero elegiremos algo. Ya repetimos lo de siempre. Algunas sugerencias si queréis poner, Claro. si queréis hablar. Si queréis hablar de lo que queráis. Nardos, berzas. Y esas cosas. Yo la semana que viene vengo con el tema que ya adelantamos aquí, que es Harry Potter. Será la saga de Harry Potter exclusivamente. Ningún spin-off, absolutamente ninguno. Ni de libros, ni de películas, ni de guiones, ni de la mierda que luego añadieron con la obra de teatro. Serán simplemente los 7 libros. Yo es que tengo que decir. Y las 8 pelis. Yo es que estoy con las 8 pelis, que los libros no los he leído. Bueno, que leí el primero. Básicamente es lo mismo, salvo que te añaden las cosas que pasan. O sea, en plan de si tú ves una escena en la que está teniendo lugar en Hogsmeade, ¿vale? Que es el pueblo de al lado de Hogwarts, tú ves el pueblo en imágenes. En el libro te dicen cada puta tienda lo que es y te cuentan cuántas cosas hay, pero que realmente la adaptación no ha perdido absolutamente nada, tío. O sea, de verdad. Cuidado que vas a tener que pelearte con gente si dices que la adaptación es buena porque siempre están los publishers de los libros, ¿eh? A mí me encantan los libros, me encantan las pelis. Bueno, todos los libros no. A mí todos los libros no me gustan. Sí, El pero la legado. semana que viene ya te digo que haré un Ese legado maldito que repasito. todavía está sin quemar. De eso no vamos a hablar, por ejemplo. O sea, vamos a hablar de la saga de Harry Potter, la Legado original. maldito dijiste que si llegaba a 500 likes lo quemabas. No, si llegaba a 1000 o algo así. No sé cuánto dijiste. llega Tendré que a- repasar ese vídeo para ver si te tengo que quemar el libro en directo. Pues oye, tal día un año. Sinceramente no lo he vuelto a leer. O sea que ahí está cogiendo mierda y polvo en la casa. Bueno, señores, esto ha sido todo desde Nunca Digas Muerto. Semana que viene venimos magos. Venimos Harry Potteriano. Potterheads se les llama. Sí, Potterheads. Potterheads. Una gran pregunta que tengo es, ¿tenemos que ponernos alguna ropa? No hace falta. ¿Te Yo si quieres puedo traerme las varitas. ¿Te traerás tu bufanda de Slytherin? La llevo aquí. La tengo aquí en casa ya. O sea, me traigo yo grajeas de Bernie Bots. Estaría guay, tío. La última vez no salió muy bien, No ¿recuerdas? salió bien, es verdad, es verdad. Bueno, voy poniendo la música de despedida y hasta la semana que viene. Oye. Bueno, chicos, nos vemos aquí en el canal. Recordad que tenemos nuevas estructuras.